Bienvenidos y bienvenidas a este episodio, el número 58 de F5. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta las 12 del mediodía para hacerte compañía a través de nuestro canal de YouTube @info24rg. Además en vivo a través de nuestra señal digital Info24 Radio y simultáneamente estamos saliendo a través de la señal digital de nuestros amigos radioanhip.com. Cortando la semana de última semana de julio, creo. No, la última, la anteúltima. Vamos a estar haciéndote compañía con algunas entrevistas y por supuesto toda la actualidad y la discusión que aquí siempre se la damos, debatimos y por supuesto escuchamos tu opinión. Desde la Patagonia Argentina, mi nombre es Carlos y voy a presentar a quien me acompaña. Y es nada más y nada menos que mi amigo Javier. Javi. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Día. Bien, ¿usted? Me estoy demorando mucho en venir. Soy como... Cada día más. Sí. Voy a tener que hablar con mis asistentes para que se apuren. Sí, cada día más. Es que este look que traje hoy hay que pensarlo. Sí, se vino brilloso. Una camisa de seda. No sé qué quiere. ¿Qué querés? ¿Cómo anda usted? Bien, tranquilo. Todo bien. Estaba un poquito fresco, pero bien. Sí. 12 horas, más ticket canasta. Episodio número 58 8. Y nos están tirando una indirecta, me parece esto, ¿eh? Acá hay una indirecta. ¿Qué vamos a hacer? Porque el título es 12 horas más ticket canasta. Esa es la propuesta, si no me equivoco, del amigo Stusenegger, que dijo tiene que volver la jornada laboral de 12 horas y se le paga con ticket canasta. Claro, nos prometieron dólares y van a pagar un ticket canasta. Tendrás ticket canasta. Estamos bien, sí. Eso a nivel nacional. A nivel local, a nivel provincial, el Valle de Santa Cruz, el Valle de los Antiguos, inundado, producto del deshielo. Sí. Pero a no preocuparse porque el gobernador nos trae leña de su provincia, de Chubut. Claro. Así que tranquilo. ¿Qué importa si hay una luz y te lleva todo puesto? ¿No? La saca de allá. Va a su provincia, a Chubut, y trae la leña. Che, ¿el carbón? ¿No hay carbón para esa gente? ¿Qué carbón? No, ya lo metimos, amigo. Tenemos que comprar ahora carbón. Claro, es más barato comprar leña. A los nuevos dueños. Ya el nuevo dueño seguramente todavía no se conoce, pero el nuevo dueño ya dijo, no me saques un carboncito más de acá. Buen día, Lili. Buen día, Lili. ¿Qué más teníamos? Había algo más. Siempre hay algo más. Bueno, remedios ya te dije. No, con los remedios estamos complicados, sí. ¿Querés remedios? Ganátelos. Estamos complicados con los remedios. Deja de comer para comprarte un tafirol. Deja tu jubilación y volvé a trabajar. Y así comprate tus remedios. Explotó Yellowstone. Amigo, eso más viejo que... Hace 2 horas sale acá. No. Ayer a la tarde salió eso. ¿Pero está todavía Yellowstone? Fue un pedacito nomás. No. Bueno. Petroleros
no pagarán ganancias. Ah, sí. Bueno, no habíamos enterado el lunes eso, sí. Algunos petroleros pagan, no pagan. Ya vamos a ver cómo es el tema. Ahí tengo unas preguntas para el sector petrolero. No me lo va a enojar a nuestro invitado. Bueno, Marijuán denunció al gobernador Gustavo Valdés y a funcionarios de Corrientes por encubrimiento en el caso Loan Peña. Y por supuesto el padre de Loan lo festejó. Claro. Entró a jugar Marijuán. Sí, eso estaba viendo hoy a la mañana, sí. Obviamente esto termina en una intervención. Sí. En la cuenca carbonífera, niños de las colonias de vacaciones de invierno disfrutaron de la cuenca carbonífera. Ya sabíamos que se trata del segundo contingente que está visitando 28 de noviembre y Río Turbio. Ya vamos a dar el detalle, pero es una buena noticia que nuestros chicos y chicas, niños y niñas disfruten de su provincia. Alberto Fernández criticó las políticas económicas de Milei y defendió su gestión. Esto fue en un programa de radio, se hizo presente y ahí estuvo, manteniendo una charla de la cual ya vamos a dar detalles. En Río Gallegos se fomenta la sustentabilidad con talleres ecológicos y puntos verdes. Nuestros niños recibieron una charla, un taller, y ya también vamos a dar los detalles de eso. El Ángel Exterminador busca retomar el protagonismo con un acto del PRO este 1 de agosto. Y allí lo vemos a nuestro amigo expresidente Mauricio Macri, que ahora no me parece tan mal. Su amigo, no es amigo mío. No me parece tan mal presidente ahora. Bueno, y el Messi de las finanzas busca frenar la inflación y se reunió con supermercadistas. Contrario a lo que siempre se dijo, ahora el gobierno busca intervenir en el mercado para controlar la suba de precios. Claro. Que supuestamente lo que dicen, antes estaba mal. Pero no era que iban a bajar los precios, que no se iban a meter, entonces se iba a estabilizar y los sueldos se iban a subir y la inflación se iba a extinguir. No estaría pasando. Ni estaba mal emitir. Ni con el Messi de las finanzas, ni con el especialista en... ¿Cómo es? Especialista en crecimiento económico con o sin dinero. Bueno, todavía no la vemos. No. Y en los sindicatos, camioneros y bancarios y algunos más están en medio recalientes, en pie de guerra. Moyano y Palazzo van a tomar acciones respecto a esto, que claro, ganancias ya se reglamentó, ellos quedaron afuera y deberán pagar ganancias, camioneros y bancarios. Petrolero se cortó solo. Y bueno, y muchos trabajadores seguramente que están por arriba de ese salario van a pagar ganancias. Mientras tanto los petroleros... Sí, la minería igual, ¿no? Todos, menos petroleros. Todos. En Gregores, ruta provincial número 27, hubo un fatal vuelco cerca de la localidad de Gobernador Gregores en la mañana de ayer, tipo 7:45. Un hecho trágico se registró en el kilómetro 37 de Gobernador Gregores, cerca del emblemático Cerro Ventana. Un llamado telefónico del personal de vialidad provincial alertó a las autoridades sobre un siniestro vial en esa zona. Bueno. El gobierno sigue ajustando a las provincias. Corrientes y Chubut son las provincias más perjudicadas. No le ha bajado ni un poquito. A Santa Cruz le bajó un poquito, estaba beneficiada, pero es mínimo. O sea, le ha ajustado un 35,4 y bajó un 35,2. Pongámosle. Claro. Por ejemplo. No es un ejemplo, No es el dato exacto, ya lo vamos a dar. La justicia le ordenó al gobierno de Milei garantizar la entrega de alimentos a comedores populares. Todavía sigue sin entregarle la comida a los y las niñas de los comedores populares.
Y algo también de lo que vamos a hablar con Mercedes Neil es esto que plantea una crisis en el turismo, sobre todo en Río Gallegos, porque denunciaron el cierre de Laguna Azul y también reducción de vuelos, con lo cual de alguna manera va a perjudicar al turismo local. Y por último, algo que también de lo que vamos a hablar es la imagen de Javier Milei, que se desploma, crece el rechazo y la preocupación por la economía. Bueno, no sé si tanto rechazo. No. Para mí tampoco es tan así. La gente está contenta con Milei. Sí, no está contenta, pero bueno. Sí, lo banca todavía. Está contenta, hombre. Bien, te decía, estamos transmitiendo desde la ciudad de Río Gallegos, donde la temperatura actual es de 1 grado y tenemos una máxima de 6, es lo que está previsto para el día de hoy. La presión 1008 hectopascales, visibilidad 10 kilómetros, humedad 73%, viento del sector norte a 23 kilómetros en la hora. ¿Qué vientos había ayer, No, ayer volaba la peluca, La sensación térmica 4 grados bajo cero. Está despejado, luego se va a nublar parcialmente, un poquito de viento y después todo nublado hasta la noche. Así va a ser el día de hoy. Bueno. Tenemos algunas entrevistas el día de hoy y si querés participar ya lo podés hacer en los comentarios y nosotros lo leemos. Pero, por ejemplo, en minutos nada más vamos a tener una entrevista, con lo cual si querés participar y escribir tu pregunta al entrevistado lo podés hacer o nos podés mandar un mensaje, un WhatsApp al 2966-1527-1005 y amablemente lo vamos a trasladar a nuestro entrevistado. Si no es lo que deseas, pero si querés escuchar un tema, lo podés hacer enviando tema al 1527-1005 2966 o más 54 si es que estás desde otro país. Sería más 54 2966 1527 1005 y nuestro productor amablemente se va a poner a pinchar unos discos. Mire usted. Apareció Loan en Comodoro Rivadavia, pero no era Loan, era otro Loan. Era un Loan. Se llamaba Loan. Era Loan. Era Loan, pero de Comodoro. Era el Loan de Comodoro, sí. Qué despelote se armó. Qué quilombo se armó, sí. Ahora, la denuncia se hizo y el operativo Cerrojo que puso en marcha, el dispositivo policial que puso en marcha las dos policías de las provincias de Chubut y Santa Cruz fueron inmediatos. Y me preguntaba, sí. ¿no? Me preguntaba, ¿por qué estos operativos no se hicieron en otros lados hace unos 35 días? Alrededor de todas esas provincias. De toda la, o hace unos, de la provincia de, si querés hace unos 40 estaba. días. Sí. O 39 días. Claro. Auto que pasa, auto que se vigila, se controla. Llevas un pibe, a ver. ¿Quién es el muchachito que está ahí? Sí, todo muy. Siempre hacemos todo mal. Muchas amigo. preguntas. Siempre hacemos todo mal. Siempre hacemos todo mal. Sí. Sí, es verdad eso. Acordate que estamos transitando ya las últimas 2 semanas, si no tengo mala información, pero son los últimos días para que vos puedas mantener el subsidio de la luz y el gas.
Sí. Es importante hacer el trámite. Si no haces el trámite, te va a venir un sogazo importante. Hacer el trámite para mantener el subsidio tanto del gas, que tampoco va a ser tanto, pero va a ser menos peor. Va a ser menos peor. Un poquito menos. Que si no tenés subsidios. Yo creo que este mes o el otro ya viene el sogazo importante en todo, porque vinieron frenando el aumento del combustible, el aumento de esto, el aumento de aquello. Claro. Se va a venir una que te va a dejar... Eso. Mirá vos, Antonio Ríos. Oh. Hay de todo en este programa. La música es muy variada. Y si vos la querés escuchar, tenés que ingresar a nuestra señal digital info24radio.com y radioanhip.com. Mientras tanto, si no, estás en redes sociales, vas a escuchar una música que nos permite el algoritmo difundir. Que tampoco está tan mala, me gusta. No, yo la he escuchado, está buena. Lo que sí hay que hacer un upgrade de eso, porque ya medio cansa siempre los mismos temas. Pero ya mañana pasado vamos a tener nueva música. ¿De qué se ríe, señor? Me estoy riendo. Me estoy riendo porque un hombre, un señor, hizo una broma. Se puso unos testículos falsos y un pantalón corto. Ah, que le sale uno. Claro, y habla con la gente y le dice... Las reacciones de la gente es muy bueno. Sí, uno que está colgando, sí. Creo que tengo un video para hoy. Ya está Hoy listo. no es de video. ¿Eh? Hoy no es de video. ¿Cómo que no? Video podemos poner No. en el momento que sea. Ah, pensé que eran los viernes nomás de video. No, bueno. ¿Cuándo hicimos algo? Y por eso lo intento, pero no hay caso. ¿Qué dice? Ah, pero a pleno en la oficina, no entiendo. ¿Debe ser por la música? Sí, debe ser que está escuchando la radio. Bueno, lo dejamos escuchar entonces a Antonio Ríos y nosotros ya venimos con nuestro próximo invitado.
9 de la mañana, 37 minutos y ya estamos prácticamente listos para ir a escuchar la voz de nuestro siguiente invitado del día de hoy. Y me estoy refiriendo a Marcelo Turchetti, él es secretario general del Sindicato de Petroleros de Petróleo y Gas y Biocombustible de la Cuenca Austral, aquí en la provincia de Santa Cruz. Y le damos la bienvenida a F5. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para vos y toda la audiencia. Gracias, Marcelo, por atendernos. Sabemos que estás con un temita ahí de salud, pero bueno, estás haciendo el esfuerzo para charlar con nosotros y llevar un poco de tranquilidad o información a tu sector, el petrolero. No hay problema, estamos a disposición. Marcelo, unas pocas preguntas vamos a charlar hoy. Primero, ¿cómo está la situación en el petróleo en Santa Cruz? Sabemos que hay algunos despidos. ¿Cómo está yendo eso? Bueno, eso sigue adelante, o sea, se está la gente con el tema del retiro voluntario, o sea, la gente se está acoplando al retiro voluntario y bueno, mes a mes van a ir tomando algunas medidas con algunas empresas de parte de SGC que ellos ven que ya no las van a ir utilizando y bueno, ¿qué es lo que hace SGC? Al no darle más contrato a las empresas contratadas que tenía hasta hace un poco tiempo, las empresas se ven con el tema de que se tiene que hacer cargo el personal y al no tener trabajo, bueno, llega el despido. Ayer, por ejemplo, tuvo problema la UOCRA por el tema de que le habían mandado 60 telegramas y bueno, eso recién arrancaba con la gente de la UOCRA porque la verdad que son, entre una cosa y otra, van a ser mucho más los telegramas para la gente de UOCRA. Pero bueno, nosotros los petroleros y los camioneros seguimos con el tema del retiro voluntario y después de eso, aquellos que no se acoplen directamente van a ser enviados los telegramas. Pero, Marcelo, a ver, desde el sindicato, ¿ustedes les recomiendan acogerse al retiro? Es una decisión personal. Nosotros le estamos mostrando un poco de lo que corresponde, qué es lo que van a recibir y después de esto, qué es lo que pueden llegar a recibir. O sea, las empresas al no estar yendo la gente al campo a trabajar van a cobrar, van a pagarle el básico más un ticket, que más o menos son 1.300.000, 1.400.000 por mes, hasta que se tome la decisión. Después, eso es lo que dice la empresa, que después de que si no puede seguir bancándolo, los va a despedir y le va a pagar la indemnización con eso y no con el mejor sueldo, que en la actualidad son 4,5 millones, ¿no? Y hay gente que tiene antigüedad, bueno, es una decisión personal. Nosotros les mostramos, estos son los números que va a recibir ahora y esto es lo que viene después, y eso cada uno tiene que tomar la determinación de lo que va a hacer. ¿De cuánta gente hablamos, Marcelo? En el petroleros, camioneros y jerárquico, 458 personas. Y UOCRA más o menos van a ser unas 150 personas más. ¿Hasta ahora? ¿Va a ser el total? Eso es la parte del lado de SGC. Después no nos olvidemos que tenemos Interoil, que está en una situación de desinversión ahí en la Cuenca Austral. Tenemos Natsi Petrol, que se quiere ir del país, que no sabemos qué empresa va a asumir. Sí. Y bueno, estamos en una disyuntiva. Después también tenemos la retirada de YPF en zona norte, que eso va a ser bastante complicado también, y más no sabiendo qué empresa va a agarrar esas zonas, ¿no? Porque en el resto de las provincias ya saben porque hubo licitaciones, y en Santa Cruz todavía no se sabe quién va a agarrar eso. Está bien. Y con toda esa gente, ¿vos cómo la ves? ¿Qué proyecciones haces? Porque digo, es mucha gente que se está quedando sin trabajo, más allá de que algunos se vayan con un retiro voluntario, que es un dinero que hoy puede ser que lo tengas y mañana que no, de acuerdo a la inversión que haga, o no sé, está bien, es una cuestión personal, pero es cierto que se quedan sin trabajo algunos, ¿no? ¿Qué proyección haces? Es una realidad dura, muy dura, perdón, pero es lo que tenemos. En la actualidad es lo que tenemos. Las empresas no van a invertir dado el precio de gas que le dio la nación. Entonces, la verdad que es muy dura. Tenemos que esperar que se revierta esta situación, que yo calculo que no va a ser ni en este año, ni en el año 25, sino en el 26 recién. Así que la mayoría está buscando otro horizonte. Bien, preocupante. Y feo también, Es preocupante y te digo más, nadie
disculpa el término que te voy a dar, nadie le está dando bola. Ayer en los diarios más importantes de Santa Cruz, el corte de Walker en la ruta no salió en ningún lado. Entonces, viste, hay una bajada de línea de que no hay que hacerlo esto, de que sea notorio para la sociedad, pero la sociedad lo está viviendo en carne propia, porque la mayoría de los sueldos importantes que había en la región, en Río Gallego, era del área de los que venían del petróleo, petrolero, camionero, Walker. Nadie le está dando bola a este problema, que no es un problema de la provincia, es un problema de la nación, que ha recortado el pago a las empresas por el tema del billón de BTU. Claro, está bien, pero esa complicidad de los medios de comunicación, ¿cuánto puede durar? Digo, la gente en algún momento va a reclamar al fuente de trabajo. Esto que me decís que buscan otros horizontes, bueno, en algún momento se va a notar. Ahora me hace ruido esto que decís de la gente de la UOCRA. Está bien, no es tu tema, pero bueno, a la gente de UOCRA lo victoriaba al gobernador arriba de una caja de una camioneta. Así que es como hay una complicidad dentro de la cúpula de la UOCRA. Mientras tanto, trabajadores se están quedando sin laburo. Lo victoriaron en esa oportunidad porque dice que en agosto, septiembre va a arrancar la represa. O sea, una bicicleteada marca cañón. O sea, vamos a esperar agosto, septiembre a ver si pasa que van a arrancar la represa. O sea, yo lo que veo de que la cuestión política, muchos van tirando para distintas fechas, más adelante, pero no, en los hechos no se ve nada. Así que la verdad sí es bastante complicado. La provincia no ha hecho nada. Yo pienso que tendría que haber ido a Nación a recurrir, como recurrimos algunos sindicatos, a hablar con la Secretaría de Energía, con algunos que están en la actualidad y que nos dijeron que lo que se va a pagar es lo mismo que se paga en Estados Unidos. Yo le dije, Estados Unidos se autoabastece petróleo y gas, puede manejar el tema de la oferta y la contraoferta de una forma. Nosotros no, nosotros estamos pagando $20 el millón de BTU a los bolivianos, $22 el millón de BTU del LPG de los barcos que compramos, y le queremos pagar a la empresa nacional $3.20. Entonces las empresas que dijeron, no vamos a invertir porque no nos cierran los números. Entonces nadie fue a decirle a Milei, che, en este tema estás planteando todo mal, porque ahora tienen el proyecto de pasar el invierno con el gas que han comprado. Para el año que viene, con la nueva compresora que tienen en el gasoducto nuevo que han hecho, van a poder un poco autoabastecerse, pero no tanto. Pero en el 2026, por falta de inversiones, le va a faltar gas por todos lados. Por algo le faltó gas en estos días, que los medios, o algunos se hicieron eco y otros no, en las estaciones GNC, que tuvieron que cortar el gas por la falta de gas. Y no es porque no tendrían para las empresas sacarlo, sino que directamente dijeron, no vamos a reparar los pozos que se están quedando. Claro, no, pero a ver, el que más o menos se informó se dio cuenta que en realidad eso fue una movida para beneficiar a las multinacionales, ¿no? O sea, se compró más gas a precio mucho más caro, ¿no? O sea, por algo, o sea, tenían que invertir 11.000 millones y terminaron gastando 400.000, más o menos. La verdad, no sé a quién benefició, lo único que sé es que nosotros estamos beneficiando, comprando acá afuera a la CGT de Bolivia, con los trabajadores bolivianos, y resulta que nosotros acá nos estamos quedando sin puestos de trabajo, que es lo que ellos tanto dijeron de que iban a hacer, que iba a haber más trabajo. En el caso nuestro, que el 80% de los que se están quedando sin laburo, te puedo asegurar que lo votaron a Milei, se están quedando sin laburo. Nosotros, la gente que confío en este gobierno nacional y el gobierno provincial, se está quedando sin trabajo. Te iba a preguntar eso. ¿Te dicen qué votamos? No, nunca te van a reconocer que votaron así. Nunca te lo van a reconocer. Pero bueno, yo se lo digo. A la mayoría le digo, bueno, muchachos, ustedes votaron mi ley. Es lo que tenemos. Claro. En la actualidad es lo que tenemos. Claro. Ustedes votaron a Vidal, es lo que tenemos. ¿Qué quieren que le diga? Bien, Marcelo, la última, porque te escucho que estás cada vez peor. Quería hablar respecto al impuesto a las ganancias.
El sector petrolero, bueno, de alguna manera se vio beneficiado, no van a pagar algunos. Y bueno, y ahí está la discusión, bancarios, camioneros y demás que sí están reclamando porque están dentro de impuestos a las ganancias. ¿Cómo lo estás viendo eso? Bueno, la mayoría de los sindicatos lo ha judicializado. Nosotros estamos mirando, ahora cuando venga el recibo de sueldo, a quienes, porque las empresas también, algunas tienen distintas lecturas, ¿viste? Y por ahí te meten algunos que dicen que no están en el campo y resulta que los muchachos están todo el día en el campo. Sí. Pero nosotros también estamos a la expectativa para terminar, ver si lo judicializamos. Los más perjudicados son los jerárquicos, que hay mucho que les va a tocar impuestos de ganancia, bueno, los camioneros. Sí. Decir que nosotros entramos en esa exhibición, diríamos, entre comillas, Sí. en el nuevo reglamento, porque vos sabés que si íbamos a la letra chica de la reglamentación, quedaba dentro la zona desfavorable, quedaba adentro las viandas, quedaban adentro los viáticos, quedaban adentro todas las cosas que siempre fuimos, que no se tuvieron en cuenta para el impuesto a la ganancia. O sea, nosotros hubiese sido fatal si nos tocaba pagar impuesto a la ganancia. Hubiese sido tremendo. Ahora, Marcelo, el sector petrolero goza de sueldos a salarios bastante buenos, ¿no? La última que te hago. No te da problema. Quería consultarte porque en esto vos sos secretario gremial y en su momento había como una unidad entre los sindicatos, había una especie de solidaridad y buscaban más o menos de tener iguales salarios. Bancarios, petroleros y algunos sectores tienen salarios muy muy buenos y hay otros que trabajadores que no. Entonces la pregunta, yo siento que algunas personas se deben hacer esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia de mi trabajo con la de un petrolero? O sea, mi trabajo también vale y están muy por debajo de los salarios de ustedes en este caso, ¿no? Hablando, porque estoy hablando con vos, se lo podría preguntar a Palazzo, digo, pero en este caso, ustedes, ¿qué explicación le das o cuál es el razonamiento? ¿Ustedes están bien y los que están muy mal son los otros? ¿Cómo es? Yo digo que siempre los rubros son distintos, o sea, en el sentido, nosotros en el petróleo es una fuente de energía que hace que funcione un país, ¿no es cierto? Entonces estamos nosotros los de los yacimientos, los refineros, los garraferos, que son primero los de los yacimientos por el tema de los costos que tienen y de lo que cobran de horas extra, cobran mejor. Después están los refineros que están casi cobrando lo mismo que los del yacimiento y después los garraferos que cobran un poco menos, pero bueno, siempre están mucho mejor que el resto. Pero es más que nada por el tema de justo en el rubro que estamos, o sea, los bancarios lo mismo. El país hasta hace poco tiempo era un país que el banco era una financiera, entonces los bancos ganaban muchísimo dinero y entonces lo desparramaban a los bancarios. No nos olvidemos que los pocos bancarios que quedan, si nos manejamos a tiempo atrás, porque se ha ido automatizando muchísimas cosas en los bancos, entonces hay muchos bancarios que han quedado sin trabajo y los que quedan cobran muy bien, pero por la lucha que ha tenido Palazzo, que está al frente de la Secretaría General. Sí. Pero yo te digo, en otro rubro que es, qué sé yo, el empleado de comercio, los supermercados andan bien, pero mantener un empleado de comercio en un rubro muy pequeño, en una tienda de 2 empleados, en un kiosco, en eso, es un costo elevado para el dueño de eso, ¿no es cierto? Sí. Por eso por ahí hay distintos rubros y distintos. Es Mata, por ejemplo. Asindar hace de febrero que está parado y tiene la planta tomada, porque Asindar está suspendiendo a la gente mes a mes por el tema de falta de trabajo. Y la planta está tomada porque estaban pidiendo paritaria. Entonces Hacienda le dice, no tengo trabajo, te estoy bancando, te suspendo la gente y vos me tenés paritaria. Pero en el resto, la gente de la UONI y de Mata, en esos distintos rubros y esas empresas que están suspendiendo, no están haciendo paritaria. Pero las empresas que andan bien, sí están haciendo paritaria. Entonces todo esto es una oferta y demanda. En las empresas que están funcionando bien, como saben de que el trabajo le está dando la devolución a los propietarios
paritario de lo que corresponde, hacen paritaria. El mejor pago, no te olvides que el mejor pago son los aceiteros de Rosario y de San Lorenzo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque está la industria de la soja, la industria del trigo, lo del puerto, son los mejores pagos eso. Entonces, vuelvo a repetir, es la oferta y la demanda, es así. Por eso tenés sindicatos que están reclamando lo que corresponde y hay sindicatos que se miden porque saben que en algún aspecto hay alguna situación que están muy complicados, muy complicados. Claro, no, está bien, yo lo pensaba de esta manera, Marcelo, sí es cierto y es lógica, es válida tu explicación, pero bueno, uno lo piensa de esta manera, decir, bueno, ¿qué pasa si mañana los médicos no te atienden, los enfermeros no te atienden? También se para el país, o sea, tienen una importancia y están muy lejos de lo que te deberían ganar, ¿no? O sea, a esa es la lógica, que por ahí uno cuando charla con gente te dicen, bueno, al final nosotros no somos importantes. Se le paga a los aceiteros, que capaz que hay uno que viene un relojito y cobra, no sé, millones. o propio en el Estado Nacional, o en los diputados. Digo, cualquier diputado gana mucho más que un empleado administrativo en el Estado, digo. Todo el tema de salud en el país es complicado, o sea, porque vos tenés algunos médicos que trabajan en instituciones privadas que cobran muy bien y tenés los que trabajan en los estatales, en los hospitales provinciales que son un desastre, pero eso depende del Estado. Vos viste que todo lo que depende del Estado siempre va a surgir al trabajador, o sea, yo lo que voy es que en ese aspecto sí te doy la razón. A mí cuando me preguntan y me dicen que le están bancándole la carrera al hijo de médico, yo digo que es la peor carrera que puede haber, porque tienen un sacrificio tremendo para después, cuando empiezan a cobrar, cobran 2,50 mangos. Le digo, estudiar tantos años para cobrar lo que cobran, yo no le diría a mi hijo, a pesar de que si le gustaría estudiar la carrera de medicina, que haga tanto esfuerzo, porque un médico que haya invertido tanto en estudio y en su trabajo, en sus turnos, en todas esas cosas que tiene que hacer, recién la empieza a ver y vivir bien tranquilo después de los 40 años, 40, 45 años. Mientras tanto tiene que hacer un montón de cosas por 2,50 mangos. Y lo peor de todo, que si después por cansancio hace algo mal, reciben un juicio y son capaces de perder todo lo que han invertido en su vida por el hecho de haber hecho por un error, por estar cansado, porque hay algunos que hacen 48 horas de guardia, 24 horas, o sea, la verdad que es bastante inhumano. Ahora, después en el resto sí, es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos en el país. Hay carreras que se pagan muy bien y hay carreras que no pagan nada. Sí, es cierto. Marcelo, muchas gracias por tu esfuerzo y salir hoy con nosotros y explicar un poquito qué es lo que está pasando y bueno, y mostrar también la realidad, ¿no? Hay una complicidad de medios de comunicación que no están mostrando nada de esto y que es grave, ¿no? Es lamentable, pero no están cumpliendo la función como medio público, o sea, para eso muchas veces por lo visto están recibiendo mejor plata por abajo para no sacar algunas cosas que lo que reciben de pauta publicitaria que están haciendo al resto de la gente, ¿no? Bueno, gracias Marcelo, te mando un abrazo. Abrazo grande y a disposición. Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato Petróleo y Gas y Biocombustible de la Cuenca Austral, pasó por F5.
saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. You say that you're from out of town. I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Would you stay another night? 'Cause I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I think I've waited all these years for you right here. But how will I ever know if you go? 'Cause I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you. 10 de la mañana, 1 minuto, comenzamos nuestra segunda hora de nuestro episodio, el número 58 de F5. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, @info24rg. Tenés que suscribirte. Uy, ¿qué es esto? ¿Quiere bailar, señor? No. Discúlpeme. Ah. No, estoy medio tomado de la garganta. Bueno, con Me esa voz no nuestro quiero. amigo Marcelo. Sí, Red- ando medio flojo. Estoy medio flojo de garganta. En el inicio de nuestro programa te decíamos que allí, en el Valle de Santa Cruz, en el Valle de los Antiguos, bueno, producto del deshielo, se están registrando fenómenos climáticos bastante... ¿Climáticos? ¿Es un fenómeno climático el deshielo? Sí. Bueno, pongámosle que sí. Y en ese sentido, el jefe de gabinete de ministros, el señor Daniel Álvarez, opinó al respecto de esta situación y definió, dijo, tiene características inéditas. Mirá. Dice, Dijo inédito. Claro, dijo que esto es inédito. Bueno. Ok. No, bueno, los deshielos siempre pasan. Dice, y por ello estimo que tenemos que actuar con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición con el Comité de Operaciones de Emergencias. Lo estimó, todavía no está muy seguro. Estimo, creo. Claro, Ay, Dios. supongo. Señor, ¿estará borracho cuando habla? No, ¿cómo va a estar borracho? Pero ¿cómo va a decir, estimo que tenemos que hacer algo? Se expresó mal, capaz. No quiso decir esas palabras. Ah, bueno. Tenemos que actuar con todas las herramientas que tenemos. Me suena... Me hace recordar a aquello que pasó cuando hubo inundaciones en Bahía Blanca y el presidente dijo, estoy seguro de que van a hacer todo lo posible con las herramientas que tengan a disposición. Claro. Más o menos lo mismo. Más o menos lo dijo, arréglense con lo que tienen, muchachos, porque yo no le voy a mandar nada. Exactamente. Bueno, pero parece que en este caso algo va a haber porque mañana
Mañana cae un portaaviones. ¿Portaaviones? Cae un Sí, no tenemos portaaviones. portaaviones. No sé, pero Petri de algún lado lo va a sacar. Ah, pide pescado. Y Y lo Petri, trae el vestido de marinero, capitán. el ministro de Defensa, Luis Petri, va a visitar nuestra provincia, Santa Cruz, el día de mañana. Ah, mirá. Para abordar la emergencia climática. La reunión se llevará a cabo en la guarnición del ejército de Rospentec. Ahí va a estar cuerpo a tierra y camuflado. De repente va a aparecer Petri. Van a hacer una toma de esa zona de Rospentec que es bastante agreste. Y de repente vas a ver una figura humana que se para. Y era Petri, que aparece al rescate. Sí, le van a poner la cámara de fondo, ¿viste? Y alguna De abajo música para que... épica. Y Claro. dice. Y va a decir: les traje leña, muchachos. Sí, colchones y leña. Pero bueno, va a estar aquí en la provincia de Santa Cruz el doctor Petri. Bueno, no sé qué irá a hacer. Y no, va a sacarse la foto con el gobernador. Bueno, sí. Dirigiendo así, irán mostrando con el dedo. Y sobrevolarán alguna que otro río desbordado. También, sí. Y dirán: acá estábamos analizando de qué manera se están inundando. No esperen créditos Sí. no esperen créditos para reponer todos los daños, pero quédense con la Claro. idea de que sobrevolamos tu chakra. Sí, y sabemos que estás complicado. Lo sé. Que lo sabemos. Que te vamos a ayudar, no tenemos mucho. Y Pero bueno. los programas vamos bien. los programas provincial y nacional para el fomento de todo eso, ya sabemos que lo cortaron, o sea que asistencia económica no van a llegar. Ni tampoco que se la regalen, como dijo la presidenta de allí que era una asociación. En fin. Claro. Che, estoy mirando gratamente. Estoy analizando comprarme un Volvo, una XC40 Plus Mind Hybrid MI 2023. Acá vendían en Zona Franca la X40. Claro. Ah, por ahí vamos. Está. Ahí vamos. 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Linda camioneta, che. No, muy buena Volvo, sí. Marca con mucha seguridad automotor. Me están El faltando. automotor. Lo que sí me está faltando un poco de guita. Me faltan. ¿cuánto le falta? Y $62.000. Ah, lo que vale, prácticamente. Y tengo $500 nada más. Así Pero que- tiene, ¿eh? Sí, Guarda. sí. Guarda. $500 tengo. Hasta 500 me tiro. Pero también está la otra opción. ¿Qué marca es esta? ¿Qué? Bike. Una marca alemana. Una marca japonesa, China. China. China es, ¿no? Sí. Este ¿Cómo se 31 escribe? B larga A I C. Esta $31.900. O sea La que X55 es X55-2, señor. fierro internacional. ¿Sí? Olvídese. Un- Sí, muy buena. Un Ya la cañón. estuve mirando la otra vez. Sí, está muy buena. Tiene muy buenas prestaciones, buena tecnología. Nada que envidiar a otro auto. Ahí vi un review de la bike. ¿Cuál es este? La bike X55. Se maneja sola. Mirá. Mantiene el carril. Claro, tiene sensores para que si vos te llegas a distraer, Está bien. Y Se mantiene escúchame, el carril automáticamente. si me pasa algo con estos vehículos, ¿hay repuestos? ¿Cómo es el postventa? Volvo debe haber, ¿por qué? imagino. no, capaz que es más difícil conseguir de Volvo que de Bike. Mire ¿Ah, sí? lo que le digo. Oh, Sí.
Pero hay alguien que te diga, che, ¿me das el kit para hacerle el tren delantero a la bike X55? Y alguien, si traen el vehículo, alguien se tiene que hacer cargo, sí, tiene que ¿Se haber. tiene que hacer cargo? Y sí, si vos vendés un vehículo, me parece que está homologado que vos tenés que tener un servicio de postventa garantizado. No sé quién lo hará acá. Estos vehículos, que, a ver, siento que no están tan baratos. ¿O qué? ¿Este cuánto está? ¿Cuál sería el equivalente a al X55? ¿Qué vehículo de esta gama sería el equivalente? No, hay un montón. La Kick. Ah, bueno, listo. La Nissan Kicks. Claro. Este sale $31.900. A ver. También podés compararlo con un Toyota Cross. No, vamos con una sola nomás. Nissan Kicks en dólares. Precio en dólares. Porque supuestamente 21.000 sale. ¿Un Kick? Sí. Pero esto es en Estados Unidos, a ver, pará. Ah, bueno. Lo que pasa es claro. que tenemos que hacer la conversión, es un quilombo. A ver. Sí. Pará. Acá estoy viendo la motorización de la bike. Estamos haciendo... ¿Qué tenemos? ¿Una cosita con... No. Quiero 10%. quiero ver si de repente... porque Zona Franca se supone que es todo más barato, entonces podés comprarte un vehículo. La seguridad tiene 5 estrellas. Bueno, pero a Ocho ver, ponele que ese sea el tope de gama. Mm, Esa X, ¿cuánto? X55. Sí. Pero es marca Dai. X55-2 me dijo usted, ¿eh? Yo estoy viendo esa. Sí, la 2. Mm. Bueno, acá yo estoy viendo la X-Play de Nissan, la Nissan Kicks X-Play, que sería como tope de gama exclusive. Sí. Y está precio sugerido al público 31.415.000. 500 pesos. Me había olvidado los 500 pesos. 3.415.500. 3 millones, perdón. 31 millones. Es que entonces está más o menos igual. ¿Por qué compraría yo una bike en Zona Franca si sería más o menos lo mismo? Y la Nissan tiene concesionario por todos lados, tiene postventa, tiene tal. ¿Cuál es el beneficio? Que te guste la X55 en este caso. Acá veo un comentario. Mira, dice: hay $5.000 de diferencia con Buenos Aires. No parece Zona Franca. Pone alguien en el comentario. Ah. Claro. Y no, por eso te digo. ¿Cuál es? Sí. Y no, mucha diferencia no hay tampoco. Se supone que vos en Zona Franca compras libre de impuesto y tal, y entonces... A ver, buscala va ahí afuera de Zona Franca, ¿cuánto sale? Y no te estoy diciendo... Acá está el comentario del muchacho, $5.000 de diferencia. Claro, no es tanta la... Dice, hay $5.000 de diferencia con Buenos Aires, no parece Zona Franca. Claro. Debería ser mucho más la diferencia. Sí. Sí, un poquito más tendría que ser, sí. Nos quieren cagar. En Zona Franca nos quieren cagar. Sí. ¿Pero está vendiendo autos? Yo me parece que no ha vendido ni uno todavía. Ah, pero hay autos, sí, hay autos. Sí, hay, pero no sé si pueden vender.
¿O están vendiendo? Pero no lo van a vender, amigos. ¿Qué duda te queda? No lo van a vender, porque ¿quién va a comprar? A ver, de verdad te digo. Vos tenés 30 a ver. Esto es una cosa. Vos en el bolsillo ahora tenés $32.000. Tenés Sí. $32.000. No necesitas para otra cosa y tal. ¿Te compras una X55 de bike? Nah, Bueno, para mí tiene que estar más barata, si no, no me la compro. y no. Ojo, Me compro el otro día otra cosa. el otro día hablábamos de la Nissan Kicks, que de repente, para mi gusto, debería tener otras prestaciones, otra motorización. Vos me discutías y decís, no, pero es una camioneta, ¿qué querés que ande? Y bueno, estamos hablando de tope de gama exclusive X-Play de Nissan. Sí, bueno, pero lo que ahí pasa es que tendría vos, tener una vos te cosa- quedaste vos te quedaste también en motorizaciones grandes, en camionetas, y eso ya no existe más. Claro, pero yo quiero andar a 220 con esta camioneta, 240, 260. No podés. No. Tenés que ir a Alemania. Hay una ruta en Alemania nomás que se puede andar a esa velocidad. 180 por la ría. No, seas tarado. No vas a venir a buscar tránsito. Claro. Yo Estamos necesito rompiendo todas las infracciones a bien por haber si decimos eso. No, necesito uy, ahora te voy a comentar algo de las infracciones. Necesito andar a esa velocidad por zonas urbanas. Con Claro. mi Nissan Kicks X-Play. Bueno, esta la Bike tiene un motor 1.5. No, ves, son de juguete, amigo. ¿Qué es eso? Sí, pero ¿Qué todos vienen así ahora. ¿Qué es ese motor de mierda que ¿Y le para ponen? qué querés más? Pero te estoy diciendo que quiero andar rápido. Quiero sobrepasar pero un vas a andar camión rápido igual. en 1,5 segundos. No seas En tarado. 0,7 segundos. No. Lo que a mí no me está gustando nada de todo esto nuevo que viene, esas pantallas que le ponen en el medio, son horribles. Es muy antiestético eso. Lo vi ayer unos en tremendos un LED le están poniendo a todos los autos. un a todos los un autos. televisor de 16 pulgadas prácticamente. Sí. Pero no, a mí lo que no me gusta, y lo vi en un auto, ¿cuál? No me acuerdo cuál era, que me salió así. Ese torpedo, bueno, no sé qué es, tablero, todo recto, una línea recta, tipo... horrible, Sí, horrible. Sí. Creo que Toyota anda medio parecido. Mm, Está queriendo, viste, una cosa horrible. sí. Sí, bueno, Eh, pero es lo que está planteando el mercado y lo compran, así que olvidate. y no, vamos a ver no, mucho lo diseño compra más porque así no hay todo. nada más. No, pues todos te están haciendo lo mismo prácticamente. Se cayó un avión en Nepal, murieron todos. Ah, Menos el piloto. el piloto no se murió, pobre No. piloto. Güey. No, pero se cayó mal, se cayó feo. Mm. ¿No se terminaron las fallas todavía? ¿De qué? ¿Fallas de qué? ¿Del accidente? No, te fue estoy diciendo recién que fue hace poquito, sí. Es noticia de último momento. Está el avión, lo ven caer así. Esto es reciente. De hecho, creo que lo están. En algún momento va a aparecer ahí en pantalla, porque los canales de noticias recién ahora se están haciendo eco de esta noticia. Las 6 de la mañana más o menos. Sí. Igual parece que no iba tanta gente, pero se pegó Bueno, la no sé. piña importante. Una línea aérea de allá. No tengo los detalles. Y ya pasé a otro tema. Che, que nos avisen cómo está saliendo Argentina, cómo va. No lo puedo ver por ningún lado.
¿Quién canta esto? Esto es. No sé ni cómo se pronuncia. Inlicas. Versión de la mano de David Guetta. Ah. Acá puse algo y está jugando Brasil. Gol de Brasil. A las 10 nos juega Argentina. Sí. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Es la ¿Qué es? Olimpiada, Gil. Ah. A las 10 juega. A las 10 empezaba, ¿no? Sí. Sí, son 10 y 20. ¿Contra quién jugaba? Brasil le ganó 4-2 a Alemania, boludo. Argentina, Nosotros Marruecos. jugamos contra Marruecos. Sí, hasta que vos me contestás yo ya lo encontré. No, pues estaba viendo un golazo de un brasilero. La clavó el ángulo. El 7, no sé quién es. Para que voy a ver si lo podemos transmitir en vivo. Ah, mirá vos. Sí, enseguida, No, pero esto es viejo. En vivo vamos a transmitir el partido. No va a pasar como a. Sí, Vamos a ir en cana como el de fútbol libre. sí, o peor, nos van a meter preso. Y bueno, ¿qué acabo de decir? Nos van a meter en cana. No, porque estaba pensando en cuando que se comió una tremenda demanda por Canal 13 Víctor Hugo. Ah, Víctor Hugo, sí. Eh, Pará, acá vamos a poner. Ya sé dónde lo vamos a poner. mirá. En Daido. instantes, Argentina, Marruecos en vivo por F5. Esto es viejo, estoy viendo cualquier porquería. Pero lo están televisando, ¿no? El partido. Tiene horario y sí. Sí. ¿Por qué canal es? A ver, decime si yo busco el canal. Debe ser Teis Sport Ok. o fíjate en la TV pública, no creo que lo pasen. La TV pública no creo, ya. No. La TV pública, no existe más la TV pública. Bueno, pero una referencia para que sepas qué canal era. Ah, bueno. Claro. Espérate, ya tengo la señal, ¿eh? Esperá, en cualquier momento sale Recordémosla. Recordemos que antes existía fútbol libre. Claro. Nada, fútbol libre lo metieron en cana porque no transmita la final de la Copa América. Ya después el lunes ya lo liberaron. Sí, pero encima ese chico que metieron en cana no era el creador de fútbol libre. Claro. El muchachito, según lo que decía, lo único que hacía era poner un link y ahí había alguien que lo levantaba y nada más. Claro. Según lo que dijo, ¿no? No sé. Sí, pues se comió todo el fin de semana. Da la casualidad que lo metieron en cana el viernes y lo largaron el lunes. Sí, no sé. Para mí dijeron, vamos a buscar un perejil. Y allá fueron
como siempre. Teis Sport, DirecTV. Sí, bueno, esto, digamos que algunos eventos arrancan antes, por eso ya estamos viendo fútbol y eso, pero la ceremonia inaugural es el viernes 26 de julio. ¿A qué hora? Porque vamos a estar en el programa nosotros. Ah, sí. Ahí te digo. A las... No sé, no dice acá. Debe ser mediodía. O a la mañana. Qué precisión. ¿Qué nivel de información que manejamos, eh? Sí. Ahí lo busco bien. Sí. Poné a los chicos de F5 que te cantan la posta. Unos tarados bárbaros impresionantes. ¿Qué se da? Es el 26 de julio, no sé ni cuándo es 26. Pero si lo vas a decir, tenés que tener ahí la data, amigo. No, porque estaba viendo. Bueno, después lo vamos a buscar. 3 horas 45 minutos la ceremonia. Y acá no me dice tampoco, la puta madre. Ahora ahí voy. No hay horario, está confirmado. No, a 14:30. Está confirmado de que no hay horario. Es muy buena esa. Bueno, vamos a ver qué hizo, en qué anda el Messi de las finanzas, que ayer se reunió con supermercadistas. Contrario a lo que siempre se dijo, ahora el gobierno busca intervenir en el mercado para controlar la suba de precios. El ministro de Economía, el Messi de las finanzas, Luis Tuto Caputo, se reunió en la tarde de ayer con representantes de las principales cadenas de supermercados del país, con el foco puesto en la inflación, que sigue golpeando los bolsillos de todos y todas las argentinas. Los problemas climáticos están afectando la producción de frutas y verduras. Bueno, lo que ya comienza a reflejarse en los precios. Claro. ¿De qué problema climático estaría hablando? Ahora el frío. Ok. Claro. Y sí. Las heladas están perjudicando a las frutitas y a las verduras. En la tercera semana de julio, el indicador de la consultora LGG estimó una variación de precios alcanzada de un 0,6% en alimentos y bebidas. Este incremento se explicó principalmente en el rubro de las verduras, que marcaron un 4,6%, seguido por los aceites un 3,2% y productos lácteos un 1,8%. Números que son absolutamente mentira, porque cuando uno va y ve los precios, dice, hey, esta no subió un 4,6%. No. Vos viste lo que sale lo que menos pensás en esa precisión. ¿Sabés lo que sale un de ese morrón número? hoy? Oh, soy un millonario. Amigo, la papa subió. La papa, boludo. Bueno. Desde el Palacio de Hacienda informaron que Caputo señaló que en la actualidad no existen razones macroeconómicas para que haya inflación, destacando la importancia de seguir construyendo confianza en el modelo económico del gobierno. Hay motivos macroeconómicos para que la inflación no exista, así lo afirmó el Messi de las finanzas, subrayando que las medidas adoptadas buscan estabilizar los precios. Oficialmente se precisó que el encuentro tuvo por objeto intercambiar propuestas vinculadas con el sector y dialogar sobre la evolución de la macroeconomía y sobre las medidas del gobierno nacional para bajar la inflación. Vamos todavía. ¿Hay o no inflación? En teoría no hay, pero acá dice que hay. Bueno, ¿interviene o no interviene? Sí. Bueno, en este sentido, el ministro más ponderado por el presidente Javier Milei explicó que las medidas monetarias aplicadas desde esta semana
que tienen como objetivo terminar con la emisión, lo que junto con el ancla fiscal aseguró van a permitir que la inflación continúe descendiendo. Esto es como, ya lo dijimos, ¿no? Y creo que Alberto Fernández también lo dijo, esto es como el silencio, la tranquilidad del cementerio. Y tanto muerto, Claro. ninguno va a comer nada, amigo. Es como cuando está pasando el tornado y estás en el núcleo, ¿viste? Que hay un silencio absoluto, supuestamente. Claro. Después viene la otra todavía. Claro. El Messi de las finanzas también advirtió que la gente no va a convalidar los aumentos de precios en un llamado a los supermercadistas para contener los incrementos. Por su parte, los empresarios coincidieron en la importancia de bajar el impuesto del país y que la rebaja del tributo se traslade a precios. Esto es como sacar el impuesto al país, que nosotros necesitamos esa guita. Se la vamos a sacar a la gente, Claro, sí, sí. ¿no? Es transferir Sí, esa sí. guita para nosotros. Mm. Además plantearon la necesidad de combatir la informabilidad y la competencia desleal en el sector. Bueno, si hay algo que es desleal, son los supermercadistas, Claro. ¿no? Formadores de precios. De precios, perdón. Eso por un lado, De presos. pero para lo otro también, porque si vos sos un productor de X producto, viene Ladrónima y te dice, yo te compro la producción, y vos contento porque metiste un negocio, pero el tipo te dice después, te pago los 120 días, No, sí, todos te pagan al 120. con suerte. Entonces Con suerte. Sí. vos le vendiste todo, pero no te da un mango. Ladrónima. Para esto, él te compró en enero y subió enero, febrero, marzo y recién te pagó con suerte en abril, pero él ya ganó 20 millones de veces más. Claro. Mm. Y además hace con esta operatoria hace que tu producto Ganan por todos lados. no esté en pierden ninguna ningún lado. no esté en ninguna otra góndola. Solamente ahí. Ah, también. Sí. ¿Mm? Así que Olvídate. como desleal, amigo. Mm. Bueno, ¿quiénes estuvieron en la reunión? Estuvo la gente de Carrefour, Cencosud, Chango Más, Coto, Día, Ladrónima y la Asociación de Supermercados Unidos, quienes manifestaron comprometerse para trabajar conjuntamente en la estabilización de precios y en las medidas que van a beneficiar al consumidor. Mientras Buenísimo. Me quedo más tranquilo. tanto, digo, obviamente, quédate tranquilo que un kilo de carne te sale 10 lucas. Sí, olvídate. Cualquier corte de carne te sale 10 lucas. Mm. ¿O no? ¿O me equivoco? No, sí, está todo carísimo. Che, tenemos que dar llamado. Bueno. ¿Hacemos el pogo? Hacemos el pogo y ya venimos. No, vamos a romper todo. Vamos Dale, a romper dale, todo. dale. Dale. No. Saliste, no salté encima, boludo. No me gusta que me salten a la mañana. Ya venimos.
10 de la mañana, 36 minutos. Y como decíamos, ya estábamos estableciendo la comunicación telefónica con nuestro siguiente invitado, ya una amiga de la casa. Y me estoy refiriendo a la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, Mercedes Neil, a quien le damos la bienvenida a F5. Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, queríamos hablar un poquito de turismo en Santa Cruz. Me gustó la foto de los chicos en Río Turbio, los colonos, conociendo un poquito de nuestra provincia. Eso está bueno. Sí, Hay la verdad que sí. Hay lugares que los chicos no conocían y es parte de nuestra provincia, que se relaciona con el turismo, y por eso queríamos consultarte cómo estamos con el turismo. Si querés empezamos por las malas y después vamos por las buenas. Separemos, ¿no? Bueno, dale. Vamos con las malas. ¿Qué pasó con Laguna Azul? Bueno, Laguna Azul, la verdad, es una situación compleja. Nosotros mantuvimos una reunión, bueno, para poner en tema a la gente, hay una obra que está frenada en Laguna Azul, Sí. de un centro de interpretación, más servicios, zona de picnic. Bueno, es una obra que está frenada, mantuvimos reuniones con el Consejo Agrario Provincial, quien es la autoridad de aplicación del lugar, donde, bueno, nos convocaron a una reunión hace un mes, un poquito más, para comentarnos la situación y decirnos que iban a cerrar la tranquera de Laguna Azul por el tema de que ellos no tenían el personal para asegurarse de, primero, cuidar a la gente que ingrese a la reserva, y segundo, para que obviamente no pase nada en la obra, ¿no? Bueno, en esa reunión desde el municipio, que es, bueno, la intención de nuestro intendente, nos ofrecimos a que nos cedan la obra y nosotros terminarla. De eso no hay respuestas, así que parece que es negativo. Pero bueno, lo que hablamos en esa reunión obviamente fue que entendíamos en parte la situación, pero que solicitábamos que para el receso escolar, para las vacaciones de invierno, sí abran la Laguna Azul por lo menos los fines de semana. Y en esa reunión habíamos quedado que iba a ser así. Nos estuvimos comunicando hace poco, la Laguna Azul está cerrada, no tienen intenciones tampoco de abrir, y la verdad que para nosotros es una lástima porque nos están cerrando un atractivo turístico súper importante. Y bueno, la verdad que estamos recibiendo un montón de consultas, de quejas, estamos hablando con prestadores turísticos, que hay gente de Buenos Aires que los contactan para comprar el paquete en diciembre, y no podemos dar una respuesta de qué va a pasar. Sí, ahora, pero ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que no tienen el personal para generar la seguridad y las condiciones para que la gente vaya y disfrute una tarde en Laguna Azul. Esa es la respuesta que ellos dan, pero bueno, la verdad que a nosotros realmente nos perjudica porque es un lugar que se encuentra en la Ruta 3, que es súper transitada. Sabemos que un montón de gente, no solamente de la ciudad, los vecinos, sino que muchísimos turistas que vienen, Laguna Azul es un atractivo con el que nosotros trabajamos y promocionamos. Sí. Ahora Mercedes, ¿pero qué? Si yo voy ahora por mi cuenta a Laguna Azul, ¿me sacan a patadas? Es que no hay nadie, va a estar cerrada la tranquera, no vas a poder ingresar. Ah, ok. Directamente. No, si tendrían a alguien, me imagino que abrirían la tranquera, pero bueno, evidentemente los recursos de ellos no están destinados al desarrollo turístico de la provincia, mucho menos para Río Gallegos. Así que bueno, en ese camino estamos, la verdad que lamentable, porque es lo que decía esta semana, dije, es como si a Río Turbio le cerrás la pista de esquí en plena temporada, ¿no? Claro, pero si el municipio les pidió primero pasame la obra y después a ver que pongan una persona que abra la tranquera, digo, no debe ser muy difícil. No, por eso. Pero bueno, en esa situación nos encontramos que bueno, es entendible igual porque lo vemos en cómo se vienen manejando hacia la ciudad de Río Gallegos, hacia la gestión del intendente. Pero bueno, de última, si no quieren trabajar con nosotros, porque tampoco nos convocan a nada desde la Secretaría de Turismo de la provincia, por lo menos que no nos perjudiquen, que nos dejen trabajar.
y la verdad que cerrando Laguna Azul nos están perjudicando. Claro, o sea, te tengo que caer en la conclusión de que el objetivo es que los riogalleguenses no tengan mejoras Y parece que no, o parece sea, que no, porque la verdad que no tiene lógica. Y es lo que hablamos igual de todas maneras del director de las áreas de las reservas, después ahora creo que no está más, así que la verdad que con quien hablamos, que en ese momento quedábamos que iba esta situación de abrir en el receso se iba a dar, ya no está más. claro. Bueno, esa sería una mala, Eso es una mala, sí, lamentable. digo, malísima, porque digo, Malísima, sí, malísima. mucha Porque el gente turismo votó tiene también tiene que tener una planificación. Uno no saca un pasaje de un día para el otro y te hablo desde el sector privado, ¿no? Desde quien vende productos y quizás viajes a Cabo Vírgenes, a Laguna Azul. Sí. Tiene que dar respuestas ahora y no hay respuestas. Y tenemos muchísima gente además que obviamente nos vienen a consultar a nosotros, no van al Consejo Agrario, no van a ir a Turismo de la provincia de Santa Cruz, vienen a la Secretaría de Turismo de Río Gallegos. Entonces, obviamente nosotros ponemos la cara, les explicamos, les ofrecemos otras actividades, pero las quejas las recibimos nosotros, no ellos, claro, por claro. algo que están haciendo ellos. Mercedes, acá me están aportando de que, y tiene de alguna manera razón, porque se haya hecho mucho o se haya hecho poco, es dinero que se puso desde la gestión Sí. anterior, y que si eso se abandona, es plata de todos nosotros los santacruceños que se pierde. Digo, Sí, por supuesto. obra que Aparte se es pagó una del obra Ministerio de la que está al Producción. 70 y pico. Sí, y formaba parte, me dicen, de un plan de 50 destinos. Sí, tal cual. Es una financiación que se hacía para los destinos emergentes, un crédito que se le daba a la provincia, Mm, que bueno, se utilizaba ese dinero y después se devolvía. Ahora, ellos tienen que terminar, está el 70% de la obra. Por eso nuestra insistencia cuando dijimos, bueno, ofrecimos que nos cedan la obra y nosotros terminarla. claro. Si ellos no pueden o no saben cómo hacer el trámite o lo que sea, bueno, que nos cedan la obra a nosotros, que nosotros sí la vamos a terminar y la queremos terminar. Bien, bien. Bueno, un palo más para la gente de Río Gallegos. No sé cómo estará funcionando la parte de turismo en zona norte, pero es evidente que hay un ensañamiento con la ciudad de Río Gallegos, con los riogalleguenses, por Sí. quizás una diferencia que no sé cuál es, ni me interesa, porque tanto Pablo Grasso como Claudio Vidal fueron electos para mejorarle la vida a cada uno de sus supuesto. habitantes. Entonces, trabajar para impedir no está bueno. Claramente ellos siguen en la campaña y no se dan cuenta que ya tienen que ponerse a trabajar y a gobernar, y que estas chicanas, porque es agotador para nosotros, para la gente. Nosotros queremos, hablo desde el lado turístico, pero bueno, está pasando en un montón de aspectos. La mirada del intendente es trabajar para los vecinos de la ciudad, es mejorar la ciudad en todos los aspectos. Desde el lado turismo, lo que él me pide es seguir posicionando a Río Gallegos, estar en agenda y bueno, y trabajar no solamente para que vengan turistas, sino también para que la gente disfrute. Por eso trabajamos en el turismo social, por eso hacemos tantas actividades, por eso vamos a ferias y a exposiciones, por eso tratamos de hacer contactos con otros municipios, por eso se trabaja tanto en las fiestas populares. Claro. O sea, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos haciendo, no nos vamos a enganchar, pero es como que estamos trabajando, estamos dando todo y hacen estas cosas que, como por ejemplo, cierro Laguna Azul. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿En temporada me van a cerrar Cabo Vírgenes cuando lleguen los pingüinos? Claro. No, por ahí. Entonces, están perjudicando, no solamente nos perjudican a nosotros del área de turismo, sino que perjudican al sector privado, perjudican a los vecinos de la ciudad. Entonces ya esa chicana que tienen y esa fijación, ya está, que se pongan a gestionar, que se pongan a laburar. Si en teoría supuestamente el turismo era uno de los ejes en campaña que ellos querían trabajar y desarrollar y entendían al turismo como una actividad productiva, bueno, que laburen para eso.
Mercedes, pero, a ver, recién decíamos que había una intencionalidad política y también planteabas quizás la posibilidad de que no sepan. Y por ahí es eso, porque recordemos que tuvimos un director provincial de turismo que planteaba la idea de cruceros a Bariloche. Sí, bueno, también. Quizás no tengan gente capacitada. No creo porque la gente que está en la Secretaría de Turismo, que yo los conozco, sí es gente capacitada. A ellos no les interesa escuchar a la gente que sabe y aprender. Ellos creen que, bueno, no sé, creen que es un programa de tele la provincia y no es así. Y realmente más allá de las trabas que se le ponen a Río Gallegos, yo no estoy viendo nada del desarrollo turístico de la provincia, en ningún lado. Yo no sé si ustedes están viendo algo que se esté haciendo para trabajar en el desarrollo turístico de Santa Cruz. Claro. Incluso fueron a sacarse una foto. Lo veo a Marquic, padre e hijo. Con las fotos, pero después hay que concretar eso. Sí. Bueno, ¿cómo estamos con esperemos que esto... ¿Sabes qué pasa, Mercedes? Hay una realidad también que esto es algo que la gente también debería reclamar y hacer sentir su reclamo y no lo hace. Entonces cada vez tenemos menos, cada vez se perjudica más a los riogalleguenses. Y la gente no sabe porque los medios de comunicación no lo están mostrando ni lo plantean como con la gravedad que tiene. ¿Se entiende? O sea, Sí. yo no sé si a vos te llaman y te permiten plantear este problema en medios públicos provinciales o en otros medios privados, pero que sí tienen una línea muy allegada al gobierno provincial. Obviamente por pauta, ¿no? Por dinero. Eso hay que decirlo. No se permite. No. O editan y transcriben lo que sea más ameno para ellos, pero la verdad que la realidad es esta. Es esta que estamos viviendo, es esto que te digo, y también es un trabajo enorme que venimos haciendo de tener una política turística para la ciudad, nunca antes visto, y esto obviamente es una decisión política de nuestro intendente. Y todo el tiempo hay palos en la rueda, y como todo el trabajo que venimos haciendo, yo como le digo a alguien que quiera que venga e invierta, y que se ponga una agencia, y que se ponga, no sé, que se inscriba para prestador turístico, si cuando tengo los atractivos turísticos me los cierran. Claro, sí. No se me quería, no quería que se me vaya esta pregunta porque tiene en relación a la Laguna Azul, ¿existe la posibilidad de judicializar este reclamo? Porque digo, entendiendo de que primero fue un programa, generalmente todo tipo de programa de fomento, donde hay una inversión, hay plazos, hay obligaciones, o sea, se los baja a los municipios para que hagan determinada cuestión o a los gobiernos provinciales. Si no se cumple, bueno, me decís, una obra que está al 70%, de repente es un perjuicio para cada uno de nosotros. Entonces, Sí, obvio, por supuesto. ¿se El puede tema es que judicializar? esas cuentas se tienen que rendir a Nación, y es un gobierno que está totalmente alineado a Milei. Y la autoridad de aplicación, el Consejo Agrario, es parte de la provincia. Sí. Pero ¿analizaron esa posibilidad con la parte legal y técnica? Obviamente, pero bueno, no es algo que sea tan fácil de llevar a cabo. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir obviamente alzando la voz y contándole a la gente cuál es la situación que se está viviendo. Bien. Bueno, hablemos de los vuelos, Mercedes. Bueno, también eso es otro gran problema que tenemos. Actualmente tenemos 2 vuelos de aerolíneas, volvimos con el vuelo ese de madrugada, y también se está viviendo a nivel país una situación súper compleja, porque cuando uno no tiene plata, lo último que hace es viajar. Además de que obviamente no tenés tantas frecuencias, están caros los vuelos,
tenemos la ADE, pero la ADE vuela los martes, los miércoles a tal destino, los lunes a otro lugar. Claro. Es una situación compleja y lo que está pasando también es que van a empezar a quedar destinos totalmente aislados Sí. del país. Y la verdad que a nosotros nos perjudica un montón. Alguien que quiere venir a Río Gallegos te sale 500.000 un pasaje y tenés 2 horarios nada más para hacerlo. ¿Cuáles serían los horarios, Mercedes? Y tenemos el horario que llegamos que llegan acá los pasajeros a la 1:30, creo que es, de la madrugada. Y después otro que salís de Buenos Aires a las 6 y llegas creo que a las 9:30, 10. Claro, pero eso estuvieron siempre. Sí, bueno, pero ahora solamente tenemos 2. Ah, ok, sacaron los otros. Sacamos los otros, teníamos 3. Sí, 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 a uno. Entonces es complejo, tampoco veo una política de decir, bueno, vamos a sentarnos a dialogar con Aerolíneas Argentinas, a solicitar vuelos. Claro, Tampoco está pasando, por lo menos en temporada. Siempre pasa en los destinos que, bueno, en temporada se refuerzan las conexiones y después obviamente baja. Nosotros tenemos un montón de no solamente pensando en el turista. ¿Cuántos jóvenes se van a estudiar a Córdoba, van a estudiar a Buenos Aires, a otras localidades, y que vienen en vacaciones de invierno o verano? sí, sí, muchísimo. Muchísima gente. Sí, sí. Sí, Entonces, esa persona, ese chico que es de acá de Río Gallegos y quiere venir en vacaciones a visitar a la familia. claro. Quizás también esto sea parte del plan de... Tener a alguien estudiando y demás y lo que sea. Sí, Es terrible también que no puedan venir a vacacionar a su ciudad, a disfrutar a su familia. claro. Pero te decía que quizás esto sea parte del plan de desregulación que planteaba Sturzenegger para que vengan otras líneas aéreas, ¿no? Las low cost. Y sí, obviamente, y ahí quieren aumentar la competencia y que vengan las low cost, pero hay tramos que no son rentables. Claro, que no lo harían. Entonces la gente cree que van a venir esas empresas y vamos a tener 8 vuelos a Río Gallegos. Y las empresas quieren plata y no es rentable para ellos. Entonces ellos van a hacer lo que sea rentable y lo que les dé plata. Bien. Y No, eso es lo que no entienden. Y que mientras tanto, con Aerolíneas Argentinas, la van a fundir. claro, sí, Y sí. que no, más de que es nuestra línea bandera. Sí. Sí, sí, sí. Aparte, ya hemos hablado de cuál es el significado de aerolíneas cuando conectas ciudades que vos decís, bueno, no son rentables. No son rentables si vos lo mirás nada más que en lo que tiene que ver con el pasaje, pero hay otro sector de la economía que se mueve y se dinamiza con llegada del turismo y demás. Pero bueno, esa cuenta no la hacen y no la van a hacer nunca porque la intención es vender aerolíneas y demás. ¿Nos queda alguna otra mala más, Mercedes? No sé, creo. Para que pasemos las buenas, porque sé, si no... No. ¿No? Bueno, tengo buenas igual para contar. Vamos con las buenas. Tengo buenas. Bueno, primero obviamente invitar a todos que ya estamos a pocos días para la fiesta del frío, Sí. la tercera edición de la fiesta provincial del frío, así que todos nuestros vecinos y vecinas de la ciudad que vengan a disfrutar, que se acerquen. Sabemos que cambia hasta el humor social las fiestas populares. A todos los de la provincia de Santa Cruz, de la región Patagonia chilena, además provincias cercanas, también que se acerquen. Entendemos que la situación es súper compleja, que se está viviendo a nivel economía, pero la verdad que es una fiesta popular gratis con artistas de la localidad, pero también a nivel nacional, y es un gran esfuerzo que hace la Municipalidad de Río Gallegos para sostener esta política pública. Así que es una buena oportunidad. Si estás cerca de Río Gallegos, agarres el auto, te tomes un colectivo y vengas a disfrutar. Obviamente nosotros desde la Secretaría de Turismo siempre tenemos actividades complementarias a la fiesta del frío para llevarlos a los atractivos turísticos. Vamos a estar haciendo una caminata nocturna por la playa de Vidrio y después obviamente el traslado al predio del CIPEM.
Sí. Así que para quienes quieran conocer la playa de vidrio desde otra perspectiva, los invitamos a que se sumen a esta actividad. Y bueno, y que vean que Río Gallegos realmente es una opción a nivel turístico para venir a disfrutar. Sí, hay que destacar, Mercedes, que cada vez que el municipio de Río Gallegos impulsa una fiesta popular de este tipo, es una oportunidad para muchas cosas. Es una oportunidad para encontrarse con el vecino, con amigos, disfrutar de momentos, pero no solamente eso, sino también a aquellas personas Fuente de que trabajo. buscan, claro, exactamente, buscan un ingreso más y van con un emprendimiento. Están los productores, están los food trucks y todo lo que se mueve alrededor, ¿no? También los esperan los hoteles, también los esperan Sí, hay un movimiento que se genera enorme para bueno, la atracción con la economía. También, obviamente, la Secretaría de Comercio está con la zona en el patio del patio patagónico en la rural, donde también ahí están gastronómicos, van a tener shows, emprendedores, y sí, tal cual como vos decís, no solamente desde ese aspecto, sino quienes arman, por ejemplo, el sonidista, el que arma el escenario, los hoteles nos reunimos hace un tiempito atrás y es lo que nos decían, ellos necesitan este tipo de eventos para trabajar, para tener un movimiento, sobre todo entendiendo que estamos en temporada baja para nosotros. Claro. Entonces, esto es un trabajo más que se hace desde el municipio para tener un poquito de movimiento en lo que es para nosotros una temporada marcada baja. Es muy fácil, Mercedes. Pensemos o invitemos a la gente a recordar cuántos eventos parecidos a este tipo de eventos que los que organiza el municipio fueron realizados en los últimos 10 años en Río Gallegos por manos privadas. ¿Ninguno? Uy, no. Solamente, bueno, en su momento, pero no hace tantos años, el Gallegos Come. Claro, pero digo, Pero te alcanzan los dedos no de una hace mano. tanto. No, de esta magnitud y que aparte sean gratuitos también, no, nunca antes visto y aparte lo único que se realizaba gratuito era el aniversario de la ciudad, que lo recuerdo en la Costanera, Claro. pero después no, y esto de tener una agenda de fiestas populares que sabemos el movimiento que generan es súper importante. Nosotros, si ustedes se meten a Fiestas Argentinas, que es un programa una página donde están todas las fiestas populares de Argentina, de todos los pueblos, ciudades y demás, se meten a la parte de Río Gallegos y es Fiesta del Frío, Aniversario de Río Gallegos, Primavera Fest, Expo Turismo. Tenemos una oferta increíble. Claro, acá tengo un oyente que tiene el corazoncito en sabores santacruceños y me dice, estuvo También. dividido, Axel, Polaco, bueno, Gallegos Come, es una copia de Sabores, me dice. Pero bueno, Sabores Santacruceños es un evento que lo hacía el Estado Hola. provincial y que bueno, generaba toda una dinámica económica importante, interesante. Y yo pienso, ¿no? ¿Qué sería de todas estas personas si no hubieran estas actividades que en este momento la única que lo está impulsando es la Municipalidad de Río Gallegos? Sí, obviamente es el impulso que tiene la municipalidad para generar esto, para generar este movimiento, para seguir trabajando en todos los aspectos, súper importante, y esa es obviamente la visión y el trabajo y la decisión política que tiene el intendente Pablo Horacio. Sí, sí. Bueno, esa es muy buena. ¿Tenemos alguna otra buena más? Y bueno, después todas las actividades turísticas, los cities que realizamos desde la Secretaría, estamos ya terminando de armar Expo Turismo, que la vamos a realizar en septiembre, como siempre, con la presentación de la temporada turística para nosotros. Así que la verdad que tenemos varias cosas en agenda de participaciones. También, bueno, vamos a estar participando en FIT, en Expo Comodoro. Vamos a seguir trabajando, obviamente, para el desarrollo turístico de la ciudad. Y bueno, y demás, tenemos otras propuestas, pero bueno, eso lo vamos a ir anunciando de acá a diciembre para que se sorprendan. Sí. Feria Internacional del Turismo, ¿participará Río Gallegos? ¿Va a estar o cómo? Sí, vamos a estar participando. Ok.
Pero bueno, esta oportunidad, lo que sucedía siempre es los municipios de Santa Cruz van con el ente, van con la provincia obviamente y dentro del ente Patagonia. En esta oportunidad vamos a hacerlo así. Nos convocaron desde la provincia, pero bueno, no hay ningún tipo de asistencia como si se realizaba los años anteriores. Así que bueno, O ahí sea, estamos a la espera también. vengan con Confirmamos nosotros, asistencia, pero no hubo novedades. claro, sería como un vengan con nosotros, pero vengan como puedan. Claro, así es. Bien. Bueno, Mercedes. Y tengamos en cuenta que es un gasto importante porque cada municipio tiene que llevar la folletería y demás, que bueno, que uno se tiene que ir preparando con eso. Y antes sí sucedía que había una ayuda desde la provincia para, bueno, los municipios, sobre todo hay municipios que son muy chiquitos, que van, por ejemplo, a Fitzroy. Claro. Para ellos es importante y es un gasto. El lago Posadas, son municipios chicos que realmente les cuesta estar y que van a participar. Entonces, bueno. Claro, sí. Es Aparte una es importante de decisión que estén. ¿Qué? Es que es importante de que estén esos municipios porque generalmente por ahí no tienen tanta difusión y hay gente que le interesa conocer. Es que sí, hay mucha gente que no, que sí, creo que si le preguntamos a alguien, ¿conoces Santa Cruz? Te va a decir, sí, bueno, ¿qué lugares? Bariloche. El glaciar. Bueno, Bariloche también, bueno, sí, nos han dicho eso. Sí, sí, sí. Entonces, es el lugar para hacer una ventana y mostrarnos. Claro, claro. No, me ha pasado, por ejemplo, con el Chaltén, por ejemplo. Dicen, Sí. fuimos a Calafate. ¿Fuiste al Chaltén? No, ¿dónde es eso? Porque no tiene tanta... Siento que no tiene todavía tanta difusión. Y el Chaltén, lo que pasa es que el Chaltén tiene un turista extranjero y digamos, no le impacta tanto el nacional. Sí, obviamente cuando fue la recuperación de la pandemia, obviamente que sí. Pero sí, es como que la gente reconoce el glaciar. De todas maneras te digo que el Fitzroy está en el mundo, lo ves. Olvídate, sí, sí. Se promociona solo. Sí, va solo. Mercedes, muchas gracias por tu tiempo. No sé si te quedó algo para contarnos. Es el momento. No, eso. Invitarlos a todos, a los que están escuchando, que vengan a participar, a disfrutar de la tercera edición de la Fiesta del Frío. Dale, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Mercedes Neil, secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, pasó por F5. Rich people dreaming. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise a toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people dreaming. 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 Rich people dreaming.
Se armó el bailongo. A 10 minutos de comenzar nuestra última hora de nuestro programa, se armó el bailongo aquí en el estudio. Los pasos que está tirando el productor. Yo no me puedo agachar tanto. Ya me está doliendo la rodilla, no lo hago más. Está perdiendo Argentina 1-0. Gol de Raimi. ¿Qué fue, penal? 47. Nada, que va a ser penal. Boludo, tremendo golazo nos hicieron, la puta madre. Recién lo acabo de ver, boludo. Estaba en la TV pública, me parece, ¿eh? No, yo estoy en Marca, una radio española. Un medio español estoy viéndolo. Viendo no, en realidad está. Lo están comentando y lo pasan. Narración y lo van subiendo. No, pará, déjame escuchar esa guitarra, por favor. Pará. Penal a favor de Marruecos. ¿Viste? Te dije. No. Sí, ¿Esto es ahora? Sí, ahora, sí. Pueden ponerse 2-0. Sí. Estaba el Dibu, ¿no? No, el Dibu no había ido. ¿Qué Dibu, tarado? No, porque lo habían convocado, pero no lo dejó el Aston Villa. Me había olvidado. Lo habían convocado. Estoy intentando entrar en la señal, pero no estamos teniendo suerte, ¿eh? Si no lo ponemos en vivo. ¡Ay! No. Bueno, capaz de lo ataje el que esté. Está Rulli, guarda, Rulli ataja penal igual. Si te vas. ¿Esto es qué personaje, no? No, qué personaje, no. Dama gratis, amigo, ¿qué te pasa? Bueno, no lo tengo tanto. Dama gratis y el mago, amigo. Dale. Mirá este pasito. No va a lesionar. Recién me tiraste todo el acoplado encima, haciendo el pogo. Siento que es viernes hoy, no sé por qué. No es viernes, es miércoles. Estoy con el ánimo de viernes. Me quiero ir. Oh, la puta madre, Y sí, amigo, ¿qué querés? Otra vez. Raimi, segundo gol. Goleador Raimi. Bueno, no arrancamos bien los goles. Se me saltó la púa ahí. Le pegué con el costadito y saltó el descardo. Fuerte caída en ventas de electrodomésticos, es lo que está mostrando La Nación Más. Porque en nuestro canal de YouTube podés ver las principales cadenas de noticias del país. Y es de lo que se está hablando. No se está vendiendo un carajo. Tocando las cuerdas de mi cora, bebiendo, cantando las canciones cuando me enojas. Sí, están mostrando unas Tú eres mi ritmo, una musa para unas cocinas eléctricas, ¿no? Esas. cafecito. Cocinas eléctricas y no eléctricas. No sabes Claro. cuando me abrazas como un Ahí va. A ver, ojo que ponemos el partido, Está jugando Argentina también al rugby, que también va perdiendo. marido en bote No, ¿en serio? Sí. Oh, dulce. Con Kenia, creo que es. sí. Tocando las cuerdas El Seven. Tocando las cuerdas de mi cora. Bebé, tú eres mi ritmo, una musa para el Estoy viendo el chat, estaban como locos. cafecito. Tocando las cuerdas, Estaban silbando los franceses, dice Liliana. tocando las cuerdas. No puedo decir lo que le dijo a los franceses, pero imagínense. Creo que le dijo putos. Musa para este disco. Ah, claro, putos, dice. Putos. Sí.
Franceses Utos. Debajo Sí. de las estrellas en la noche, una constelación de ti. Quédate despierto hasta el amanecer, amor, volvámonos locos juntos. Ey, 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 pulling on my heartstrings, play it real slow. Pay you like a French girl, you a Van Gogh. Sí, 2-0, la puta madre. Ahora que estoy tratando de ver si podemos poner la imagen del partido, Con ganas, Sí. darme show. Dime un little cafecito, ni un little sugar, solo un chipito. Quiero tu alma pero bien negrito. Smoke a little tree for the buzz in the deep throat. Bebé, lo necesito, tú eres mi favorito. Delito, ojalá te quede por un ratito. Listo. Tocando las cuerdas de mi cora. Tocando las cuerdas de mi cora. Bebé, tú eres mi ritmo. Una musa pa' este disco. Una canción con cafecito. Oh, oh. Tocando las cuerdas de mi cora. Tocando las cuerdas de mi cora. Bebé, tú eres mi ritmo. Una musa pa' este disco. Una canción con cafecito. Oh, oh. Amigo, vamos preso hoy, ¿Por? Ya te vas a dar cuenta. ¿Pusiste? Estaba tratando de ver bien las formaciones, pero no. Sí, hagamos un gol. Así los marroquíes se preocupan, por lo menos. Un poco. Bueno, ahí estamos. No, No, dos. no está. Ahí está. Otamendi solo, le pegaron el grito. Acá vamos preso, Sale tocando listo. hacia adelante, jugando esa pelota para Medina. Bueno, estamos en Recuperaba, vivo. anticipaba por el centro Richardson. Sí. Toque A de ver, Soler, vamos Si selección, el vamos viernes Argentina, falta salimos es mucho porque todavía. esto tuvo- La pide Si acá a la cayó derecha, Julián Petri y Simeone. Bullrich a La meternos pelota la en. lleva, conduce por ahora Medina, tocó para Fue Joaquín por esto, García. lo hicimos por ustedes. Y justo que estaba, va a venir Petri para acá. Exacto, porque ya sabíamos. Está media chota la Creo que transmisión, pero Creo que bueno, la tiene Zenón. hay alguien que la va a buscar. Sí. Bueno, Argentina por lo menos está atacando. Oh, me empezó Listo. a girar ahí el cosito. Sí, no, déjalo. De a poquito vamos a ir chusmeando. Esto no se tiene que hacer, pero bueno, nosotros lo hacemos por ustedes. Esto no camina, amigo. No. Toda velocidad, Ahí está, a buscando la ver. pelota, A ver, Guade, ahí arrancó. tocando hacia atrás, seguir. Sí, arrancó, Vamos a ir. Bueno, son 2 segundos y listo, se cae. Esta es la TV pública de esta gestión de Milei que no nos deja. Tienen un stream malísimo. Deben tener Speedy de 256. Claro. Muchachos, llamen a ese servicio, pongan ahí 300, Y 500 sí, megas, tiene amigo. la mejor conexión, papá. Claro, con ese servicio toda conexión es posible y podrías mirar el partido que Teis Sport de repente No, lo saca atrás de la pelota, y lo que vuelve a no poner. saludable, Los falta de putearon Medina. en japonés porque Pasan estas pusieron el cosas. primer Cuando correcto partido, atrás de la pelota, el primer tiempo creo. Terminan pasando estas cosas, el partido que se Sí, para. Tiro libre y entonces. después sacaron, pusieron rugby y la gente se puso como loca. En Instagram era una cosa, una lluvia de recuerdos familiares. Claro, no podés poner rugby.
Está todo bien con los No, chicos no. de rugby, pero Sí, pero no. no. Bueno. Bueno, cuando se restablezca la señal, vamos a ir chusmeando de a poquito Sí, acá está cómo va. el marroquí agarrándose la pierna y se quedó ahí. Y quedó ahí, se quedó. Para que le voy a poner acá, le voy a dar actualizar, a ver si arranca de otra manera, porque es una porquería esto. Acá, a ver. ¿Cómo estaba Argentina para estos Juegos Olímpicos? ¿Se lo proyectaba bien o no había? Había ¿Cómo entrado era? por la... No estaba tan bien. No estaba tan bien, pero había expectativa de Argentina, ¿viste? ¿Pero tiene a jugadores así tipo conocidos o no? No, sí, llevó casi todo el medio campo de Boca. No, tenía buenos jugadores. Sí. Bueno, pero el de River te va a decir, entonces no llevaron nada. No, bueno, de River llevó un par igual. Lo que pasa es que el campo de Boca, el medio campo de Boca, son todos juveniles y juegan todos muy bien. Ah, sí. Ocúpate, claro. Ok. Está bien. No llevó vuelve lo la que señal. tenía que llevar, bueno. A veces se puede hacer un buen equipo y a veces no. Tampoco vamos a hacerte un escándalo por esto. No, bueno, pero viste que al ser Argentina es como que hay como una especie de Sí, obligación. Sí. Es como Boca, por Saquemos ejemplo. eso porque ese fanatismo... No es bueno, para nadie. No, porque termina mal. Si perdemos, ya está. No hay caso, che, no agarro la señal, Ahí está, a ver. Que hay falta. Falta, tiro libre. Hay tiro libre. No, ¿ves? Se arrastra. Y no somos nosotros, porque nosotros tenemos como 1500 megas gracias a ese servicios. Nosotros estamos Fíjate que en- tenemos la fluidez, estamos en Full HD Sí. en vivo y no pasa nada. TV Pública, ¿en qué manos caíste? Mirá cómo Sí. quedó el tipo. Mirá. Bueno, le íbamos a poner en Che, vivo. ¿Milei tiene un nuevo romance? ¿Puede ser? El amor ha tocado la puerta del presidente Javier Milei, parece. Un amor casi... ¿Cómo es? Noventoso, ¿no? Sí. Noventero, ¿cómo es? Sí, ¿Cómo es el término? Sí. Menemista. Un amor menemista. Sí. Pero, a Eso ver, lo estamos pagando. Eso también lo estamos pagando nosotros, chicos. Sí, bueno, que haga lo que quiera. Pero mirá, Milei que haga lo que quiera. No me interesa eso. A mí no me interesa eso. Porque no puede ser que medios de comunicación estén ocupando tiempo. ¿Sabes lo que sale un minuto de aire de televisión? ¿Sabes lo que sale? Olvídate, sí. Y ocupar Por recursos para estar mostrando a Yuyito González y Milei y el teatro. No sé. Entiendo y creo que de lo que hay que hablar es que a la gente se está cagando de hambre, que la gente no le alcanza, que están proponiendo 12 horas de trabajo, jornada laboral de 12 horas y pago con ticket canasta. De eso me parece que hay que hablar, ¿no? ¡Qué pueblo de mierda! Y sí, y te termino dándole la razón a Luis Juez que Uno dice va que... aprendiendo. Sí, va aprendiendo, sí. Pueblo de mierda, che. Fíjate acá en Santa Cruz, la gente le están sacando los remedios. Tienen que hacer
semejante quilombo para que le puedan dar los remedios que te corresponden y nadie sale a decir nada. Estamos todos locos. Uy. Sí. ¿Por qué me salen estos videos? Hay despido por todos lados, un quilombo, sí. Estamos Claro. Mm. Despido. Módulos alimentarios que no llegan. Bueno, lo que está llegando es la leña. Sí, Quédense qué buena tranquilo. está la leña. Quédense La estaba tranquilos. mirando, está que buena leña para hacer un hay. asadito con esa leña. Hay leña. Iba a decir una cosa, pero mejor no. La historia está escrita por valientes, señor. No. No, es fuera de lugar. Che, están llegando. Prometieron dólares y te darán ticket canasta. Es muy Sí, bueno. sí, Es muy bueno. sí. ¿Qué videos de redes te parecen así como adictivos? A mí me gustan los videos de animales comiendo. Me recuelgo mirando el conejito, por ejemplo, conejito comiendo y lo miro. Pero los conejitos son una cosa. Sí, es adictivo ver un conejito comiendo, re tierno. Claro. Sí. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? No sé. Voy a decir otros videos. Yo miro mucho Panda a veces. Panda. Sí, el panda es muy propenso a lastimarse, a hacerse daño, es travieso. Sí. Me gusta. Pero hay otra especie de como de no sé cómo decirlo. Es como una adicción. Pará que te voy a mostrar algo. Pará que te voy a mostrar algo. Acá se arma polémica. Sub-23 y mientras tanto se están realizando los cambios Gol de adentro de la Argentina, cancha señor, con el número 15 Luciano Gondú, Sí, acá lo con el estaba número viendo. 6 Bruno. Vamos todavía.
Ah, bueno, lo pongo y se corta. Esto no. Bueno, No, pero está bien. Está Lo bien sacamos, que lo hablan sacamos. mucho. Giuliano Simeone hizo el gol. Bien. listo, lo saco. Lo saco porque no Sí. se cuelga. Escuchame, Ahora se van a preocupar los marocos. nos quedan media, Saber, nos queda media hora de programa de este episodio. Mi lógica es que se preocupan los marroquíes y no hacen 4 más, boludo. Escúchame, esto es algo que es relativamente viejo, pero me interesaba por ahí capaz que verlo o debatirlo. Sí. Se trata, a ver, sí, acá está. Para que no sé si voy a tener audio, lo voy a poner. Y a ver. Espérate, Para. Silencio acá, porque si no, no voy a escuchar nada. Sí, dame un segundo. ¿Dónde está? Ah, estoy acá. Los delincuentes podrán experimentar las emociones que sintió su víctima durante el ataque en una experiencia que les permitirá cumplir su condena en minutos sin pasar años en prisión. Al recluso se le implantarán recuerdos sintéticos con imágenes del crimen que cometió creadas por inteligencia artificial, combinadas con un implante cerebral que induce el remordimiento, el arrepentimiento y las emociones de la víctima del ataque. En la mente del criminal, el tiempo transcurrirá más lentamente que en la vida real, lo que le permitirá revivir años de recuerdos artificiales en solo unos minutos. El proyecto Cognify, desarrollado por el cineasta y divulgador Hashem Al-Gaili, garantizará el efecto a largo plazo de la sesión de terapia, haciendo que los recuerdos sean permanentes. Algunos de ellos podrían recrear efectos de actos violentos, como el dolor de la familia de la víctima o los traumas físicos y emocionales sufridos por esta. Cuando los sujetos se someten a la sesión de terapia, los datos se recopilan en un ordenador central para desarrollar investigaciones que ayuden a comprender la mente criminal y determinar el mejor enfoque para combatir la delincuencia en la sociedad. La empresa afirma que, al sustituir las largas penas de prisión por la rehabilitación intensiva a corto plazo mediante la implantación de memoria artificial, se puede reducir considerablemente el coste de funcionamiento de las cárceles y el mantenimiento de los presos. Los delincuentes podrán experimentar las emociones que sintió su víctima durante el ataque en una experiencia que les permitirá cumplir su condena. Esto es algo que circuló en redes hace, no sé, como 20 días, pero siempre se me pasaba a mostrártelo. Una idea que plantea una especie de prisión digital, ¿cómo es? La prisión del futuro sería. Sí, sí, te plantean... ¿Lo habías visto? Sí, lo había visto y te digo la verdad, no me genera rechazo. Claro, que pero sientan un poquito lo que ellos provocaron, no me parece que está mal. esto lo vimos en unas películas. Creo que una de las primeras películas, por lo menos las que yo vi, que plantea una situación similar a esta, es Total Recall. Sería como, ¿cómo era? En castellano. La de Arnold Schwarzenegger, no, la de Arnold Schwarzenegger que está en el futuro. Él es un policía y le implantaron una... le habían implantado una pero vida. Igual esa. Sí, bueno, es mala, pero bueno, para su momento esa película era como innovadora. Sí, la verdad que no. Sí. Bueno, sí, ya sé que no te gustó. No me importa, pero lo que plantea en la película, y ahora lo vemos acá, una empresa que tiene el proyecto de hacer estas prisiones del futuro. Al tipo le hacen vivir lo que él hizo. O sea, y me pensaba, digo, en algún momento se va a discutir este tipo de cosas. Sí. Porque de repente supone o plantea a ver, de alguna manera, cuando una persona hace algo y es condenado a la cárcel, es como un castigo físico. Se lo priva de la libertad y creo que ahí hay un castigo físico, ¿o no?
Está bien, no hay latigazo ni tal. Pero hay como un castigo. Y este vendría a ser. Hay un castigo mental igual. Bueno, perfecto. Pero fíjate que esto plantea que existe la posibilidad de que se le haga vivir a la persona, al delincuente. Es un castigo neuronal sería. Poner. Claro, pero abre una puerta de una discusión de si eso es o no humano. Porque podría decir, pero no. Porque esto es lo mismo que o sea, si cagarte a azotes, digo, ¿no? O te meten preso y lo primero que hacen te apuñalan porque vos mataste apuñalado. Claro, te hacen sentir la sensación esa de. Claro. Me parece que es peor incluso. No sé. No, es peor que la cárcel actual. Ah, claro, porque no está el. Bueno, pero es. Ahí legalmente puede haber un montón de viste. Claro, decir, no lo estamos apuñalando. Le estamos demostrando lo que es una. ¿Qué siente una persona cuando es apuñalada? Sí, ejemplo. le estamos. No, pero aparte le insertan eso como si lo hubiera vivido. Entonces el tipo tiene el trauma. Ya es un castigo. Claro. Ya es un castigo. Por más que vos físicamente no se lo hayas hecho, se lo metiste en el cerebro. Y en esencia. Lo hiciste sentir. Claro, en esencia el tipo lo vivió. Se lo hiciste. Sí. ¿Entendés? Bueno, cada vez que pongo el partido se lo hiciste de una. Demostraste lo que sentía una persona, pero no se lo hiciste. Bueno, pero ahí está la discusión, amigo. Si virtualmente, se lo hiciste o no. Capaz que sí, Digo, ¿se lo hiciste? ¿Virtual o no? ¿Se lo hiciste? No. Sí. Virtualmente se lo mostraste. Está mi conejito, míralo. No podía resistirme a maldito conejo. Se meten adentro de los repollos, el hijo de puta, y le empiezan no le digas así, pobrecito. Mirá, son una plaga, Tobicho. Lo único que está haciendo está comiendo. Mirá los cachetitos. Pero te comen todo. Y en 2 semanas hay 400 millones de conejos que te arrasaron una huerta completa. Míralo ahí, no es tierno. Míralo. Sí, es tierno, pero son una plaga, boludo. No son plagas, mirá qué lindo que es. Sí, son plagas, boludo. Bueno, volviendo al tema. Ahí está la discusión. Si la modernidad llega a un momento que porque vos tipo vas a sentir el dolor. Fíjate, yo tuve una herida hace poco en un pie. Y vos sabés que todavía, o sea, está completamente curado el pie. Acá el fiel oyente me dice que deje de respirar sobre el mic. ¿Cómo querés que haga? Bueno, viste. Y es lo que yo te digo. Es muy potente. Es muy difícil, lo tengo el mic acá. No, ¿sabés qué pasa? O sea, hay que poner esto, mirá. Vos tenés que poner uno de estos. Uno de estos filtritos. Porque yo también. Bueno. Ya lo vamos a corregir. Escuchame. Sí. Te decía, y cada vez que me pongo el pantalón, me duele. Pero está sano. Tenés la sensación claro, quedó el efecto psicológico de que cada vez que me ponía el pantalón me dolía. Porque, claro, al estar en el empeine, la herida, levantaba la cascarita y se volvía a lastimar. ¿Entendés? Estuve así como 2 meses. Y esto es lo mismo. Bueno, o sea, a los que le amputan eso iba a decir. También les duele. Tienen problemas psicológicos muy grandes, sí. El tipo no tiene la gamba y le duele la rodilla. ¿Y cómo decís, flaco? Si no tenés rodilla. Me duele la rodilla. Sí, quedan psicológicamente. Es más, tienen que tener una medicación permanente para eso porque se les complica. O la prueba del espejo. ¿Viste esa prueba que se hace con un espejo? No.
Es así, te ponen tipo de un lado la mano tuya, o sea, te hacen poner las dos manos como en un escritorio. Pero esta mano, cualquiera sea la derecha, pongámosle, está cubierta y vos lo que ves es el reflejo de tu otra mano. ¿Entendés? Claro. Entonces, después el médico o la persona que está interviniendo, tipo agarra y le mete un martillazo. O pone una mano de goma. Y le mete un martillazo y, la persona reacciona al dolor cuando ni siquiera lo tocó. No, eso no lo había visto nunca. Sí. No. O sea, es un efecto tipo reflejo. Vos crees que es tu mano, pero es una mano de goma. Y le pega y el tipo, viste. Está bien, yo creo que no siente el dolor, pero digo, es una parte del cerebro que está actuando ahí. De la misma manera que. Pero es un reflejo que te da a pensar, o no alcanzas a asimilar que no es tu mano y tenés tendencia a. Mientras tanto, el conejito sigue comiendo el conejito. Conejitos, son una peste estos conejos. Pero bueno, esta idea de las cárceles del futuro es medio futurista, muy futurista, pero también abre otra puerta. Si pudiste hacer eso con un preso, también podrías ponerle a un tipo, hacerle creer que tuviste una vida que no tuviste. Claro, también, sí. O como hacían en la película Tom Cruise, que prevenían los delitos antes que sean delitos. Minority Report. Pero ahí pasa otra cosa. Ahí la discusión o por ahí la polémica era si realmente era un delito, porque la justicia actúa sobre el hecho consumado, no sobre lo que vos supuestamente es contrafáctico hubieras hecho. Vengador del Futuro es la película. Sí, exactamente. Total Recall, Vengador del Futuro de Arnold Schwarzenegger. Y creo que había... Malísima esa película. Pesado. Casi todas las películas de Arnold Schwarzenegger son horribles, boludo. No, Depredador es son muy horribles. buena. Es muy malo actuando ese tipo. Depredador es muy buena. Terminator es muy buena. Terminator. Sí, pero Depredador no habla y Terminator no habla. La que hacía de niñero, Mi juguete prometido. Nah, déjame de joder. Muy buena. Nah, o sea, la otra que hizo con Jamie Lee Curtis, que era un agente secreto. Escena que quedó en la historia. La escena quedó en la historia, esa de Jamie Lee Curtis. Sí. Hermosa mujer. Olvidate. Yo estuve en el cine, fui a ver al cine esa película. No sé por qué fui a ver al cine esa película, pero fui. Bueno, Total Recall plantea otra cosa, amigo. Esto es diferente. La que estaba. Sí, claro. Está la película que estaba embarazado. ¿Cómo se llamaba esa? No. Es muy buena. Muy buena peli. No. Creo que la última película que vi de él, que fue hace un par de años atrás, que ahí hizo una muy buena actuación, pero después todas las otras son malísimas. No, la verdad que hay cosas que no voy a entender. Con Danny DeVito. Sí, era con Danny DeVito. Sí, esa era con Danny DeVito, sí. Pero, a ver, son géneros, amigo. No, vos no podés ser tan elitista para el cine. O sea, hay películas que son buenas porque están en su categoría. No hay películas buenas. No hay películas buenas casi. De Arnold Schwarzenegger no hay películas buenas. Y las películas buenas que hay, prácticamente no habla. En una dice I'll be back. Claro. No. Claro. Es muy malo como actor. La película esta del chico que se queda solo, Home Alone, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál? Home Alone. El que se quedó solo, el de Macaulay Culkin. ¿Cómo es que se llama en castellano? Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Está en la misma categoría de mi regalo prometido.
la de Arnold Schwarzenegger, que él es... Y es... Sí, está en la misma categoría. Me vas a decir que pero es Home malísima Alone... la actuación de Arnold Schwarzenegger en esa película, boludo. Es malísima. Lo mataron ahí. ¿Entendés? Claro. No Bueno. lo podés salvar a Schwarzenegger. A ver, para. No lo podés salvar Voy ninguno. voy a buscar una... No. La última que hizo una muy buena actuación. Que no me acuerdo cuál fue. Ahí te lo voy a decir. Para. Terminator. En búsqueda de venganza. Génesis. Maggie. ¿Cuál es Maggie? Pará, yo vi una que me gustó, Pará, ya te digo, pará. Me parece que es esta Maggie. Los Indestructibles es buena. A ver, Maggie dice... una pandemia sacude a Estados Unidos convirtiendo a los infectados en zombies. Y Maggie, la hija adolescente de un Esa película granjero, está buena. se ve afectada por una enfermedad. Sí. No obstante, el amor incondicional de su padre le profesa a esta por encima de la vida y la muerte. Bueno, esa película está buena, ¿ves? Esa película ahí está, bien, ahí está. Bien. Ahí está. Aunque no tiene buenas calificaciones, 5,1 de calificación en Film No, Affinity. pero actúa bien. No está bien ahí. Sí, digamos ahí que es un 5. Digamos que es mitad de tabla. No, pero es una de las mejores que ha hecho. No, pero para la crítica cineasta y tal. Bueno, pero para la crítica, la crítica es una cosa igual. Sí, no. Ahí no le entran balas, ¿viste? ¿Qué querés? ¿Qué querés también? Pero esta película es buena, del 2015, Maggie. Sí, la vi, está muy buena esa película. Sí. Bueno, ¿ves? Y después hay una que hace de sheriff, que obviamente que hace acción, todo, pero está buena igual, está muy buena. De sheriff, ¿no te estás confundiendo con Stallone? No, Stallone es otra cosa. Stallone es otra cosa. Pará, ¿Plan de Escape no es buena? ¿De Stallone? No, Plan de Escape está Stallone y Schwarzenegger, los dos. Claro, sí, están los dos, sí. ¿Y? Sí. ¿Y? No. Oh. No, son películas pochocleras que están los dos y van a sumar, obviamente. Olvídate. Un detective en el kinder, es buena esa. No, déjate de joder. Depredadores fue muy buena. A esta altura del partido, el otro día estaba hablando de ese tema con vos te estás olvidando de Infierno Rojo, por ejemplo. ¿Infierno Rojo cuál era? Me la olvidé, malísima. Te estás olvidando de Conan, el bárbaro. Peliculón. Infierno Rojo, dos policías, uno americano y otro soviético, irrumpen en la calle desde Chicago persiguiendo a un narcotraficante ruso. Muy buena. Sí, es más de lo mismo. Sí, no, ¿qué más de lo mismo, amigo? Dale. Sí, una película de acción. Bueno, pero... Pedorra de los 90. Olvídate. Forro de mierda. Es malísimo Arnold Schwarzenegger actuando. ¿No te gusta? ¿Qué otra cosa? No, es malísimo. Estuvo Batman y Robin. Hizo de Helio. La peor de todas. Oh, te parió. La peor de todas películas. De todas las Batman. Ayer fue el cumpleaños del aniversario de Batman. Bueno. El sexto día del 2020. Está buena esa. Viste. Tiene sus cosas, amigo, dale. Está buena. Ahí incursionó en el terror y estuvo buena esa peli. Bueno, sí.
No, cuando hay alguna que está buena, pero todas las otras que me dijeron son pochocleras y sale él mostrando los músculos y tira bala, una onda. No, Rambo, así, Conan es muy recauchitado. Conan es muy buena, película del 82. 2 horas. Bueno, Conan, dos Conan horas. es una película que se rescata porque no tuvo una gran producción así Está fortuna. Conan el Bárbaro muchísimo. y Conan el Destructor. Claro, sí. Bueno, Sí. no, ha tenido. Hay peores artistas. Mientras tanto, el conejo sigue comiéndose. Saquemos. Va a estar ahí. Sí. Saquemos al conejo. Para ver qué pasa por acá. Uy. 2-1 Argentina. Y ahí no sé qué quiere Sí. mostrar. Tamendi. Y minuto 89, medio atrasado. Esto ya capaz de terminar. Sí, ya capaz que terminó. Mm. Bueno. Pero sí, hay peores artistas. A mí, por ejemplo, el que no la banco, pero casi nada, es a Julia Roberts. Nah, Dame horas de Arnold Schwarzenegger y sacame a Julia Roberts de acá. Nah, tiene muy buenas pelis, Julia Roberts. Muy buenas pelis. A ver. Defendeme. Pelícano. Oh, Informe de película. El informe de pelícano creo que fue una de las mejores actuaciones. la única. Después hace de una chica rubia, no me acuerdo el nombre, que me parece que ganó un Oscar ahí. O estuvo nominada. Nah. No, es una tremenda actriz, Julia Roberts. Olvídate. Nah. Me quedo con Julia Roberts toda la vida. Sí, olvídate. Todavía no me dijiste nada. No, porque no te gusta. Tampoco te voy a entrar a discutir. Si no te gusta, no te gusta. Pero es otra cosa, nada que ver. Es una actriz esta. El otro es un invento. Acá me dice Junior, una película de ser de Arnold Schwarzenegger. Una mierda de película. ¿Cuál? Junior. ¿Cuál era Junior? Me parece que Junior es la de con Danny DeVito. O hizo una con Danny DeVito. Sí. Junior. No me acuerdo, che. Sí. A mí el actor que es también otro invento, Steven Seagal. No. Dejame de hinchar los huevos. Steven con la Seagal, voladita esa que hace la manito y es lo dobla horrible. todo. Es el goma más horrible de Hollywood. Steven Seagal es gomísima. ¿Es policía? No me interesa, es un tarado. No, ese es tipo. policía en serio ese tipo. No, Steven Seagal es. No, prefiero Van Damme 8 veces. Jean-Claude Van Y Damme. Van Damme a mí no me gusta tanto tampoco. Pero Van Damme es Van Damme, amigo. Nah, pero es un Van queso Damme, igual. Van Es un Damme queso. fui al cine a ver Es el un gran queso. dragón blanco. Lo único que hacía Van ¿Cómo Damme es? tiraba patada como leso. ¿Cómo era? El gran dragón rojo, el gran dragón blanco, ¿cuánto era? Sí, gran dragón blanco, sí. Bueno, no. Ah, tiraba Van patada Damme. como tarado. Salí del cine, salgo del cine y tiraba patadas Claro. voladoras Sí, tirando patadas. épicas. voladoras, sí. Épicas. Quisiste hacer después la de No, la pero aparte. divulgación. No. Aparte, si mal no recuerdo, en esa época practicaba un arte marcial, quien te habla. ¿Entendés? Ah, Entonces, claro. Estabas a full con eso. vos te vas a reír, pero el tipo alcanzó a hacer esa apertura de 180 grados, ¿entendés?
La alcanzó a hacer. Lo pude hacer en mi vida. Obvio, ahora Sí, me cuando agacho sos chico. y me quiebro entero, ¿no? Pero Si cuando sos chico elongás. no era tan chico, no era tan chico, tenía una edad. Pero bueno, Gran Dragón Blanco la fui a ver al cine y nada, era una cosa. Después Nah, cayó no podés ir a ver en la Gran desgracia. Dragón Blanco, Sí, cayó en... Pará, una película que fui a ver al cine y que pasó al olvido, que está buena el argumento. Yo no sé por qué, o sea, la agarró tipo mal, pero si esta película hoy la hiciera tipo Christopher Nolan, o no sé, la agarrara alguna productora así muy grosa. Te voy a destruir. No, el último, ¿cómo es? El último guerrero galáctico. Esa, ya hablamos de esta película. La del chaboncito que juega a los juegos. Que juega a los juegos. Y en realidad sí. el juego es como una especie de reclutamiento. Aquel que llega a la final y destruye al villano. Tremenda película. Te cae un marciano y te lleva a pelear a una galaxia lejana. Como tipo. Yo la vi. ¿Es buena esa película, amigo? No, yo la vi de grande. Después. No, yo la fui a ver al cine. Yo también la fui a ver al cine. Ah, bueno, entonces no la viste grande, payaso. No, después la vi de grande. Ok. Y es muy cortita. Es muy cortita la película. No tiene mucho desarrollo. Se le notan los y no plásticos. tiene argumento tampoco. Se le notan los plásticos. Cuando vuela el auto. Sí. Sí, boludo, sí. Hoy con un iPhone bueno, y un poco de humo hace mejores efectos. Estaba. Lo que pasa en esos tiempos, los videojuegos estaban a full y era todo un montón de cosas para nosotros que. ¿Cómo no tiene argumento? Tiene argumento. ¿Qué otro argumento? Muy pobre. Una cosa que está buena. Te la sigo rescatando como que está muy buena la peli, pero nada, le falta nada. A Por ver, eso nunca tuvo nada. No, pará. ¿Qué argumento tiene Gremlins? Gremlins, por ejemplo. Bueno, si básicamente era el quilombo que se armaba cuando le tiraban agua al bichito. Nada más, listo. Claro, pero tiene un desarrollo de la historia. Hay un desarrollo. Acá no. Es muy corta la película, es muy cortita. Vos la mirás hoy y no. Pero si yo la miré hace, no sé, la habré visto. Ayer la vi, dice. No la vi ayer. La habré visto, no sé, hace 4 meses, 5 meses, qué sé yo. La busqué, me acordé. Sí. Y estaba. Está buena la peli. Todavía a mí me volvió loco cuando la vi. Pero pasó totalmente inadvertida porque no. Leyenda. No es tan. Leyenda. ¿Qué es Leyenda? La otra película, esa Leyenda. ¿Te acordás de la película Leyenda? Trabajó Tom Cruise cuando tenía 14 años, más o menos. Ah, con Jennifer Connelly. No sé si era con Jennifer Connelly. Te estoy diciendo Leyenda. Con Jennifer Connelly. A ver, pará. Me parece que era. No. Me parece que no. A ver, Qué hermosa mujer Jennifer Connelly. Ahora está muy flaca. Está muy delgada. Leyenda, película. A ver, no. Sí, trabajó con Jennifer Connelly. Parece que no, ¿eh? Jennifer Connelly ya era una adolescente igual. Era una adolescente. Leyenda. Tom Cruise. No. Por ahí. ¿Cómo veo la película Leyenda? Leyenda. No era Jennifer Connelly. No. Trabajaba Tom Cruise, Tim Curry, Mia Sara, que era ¿viste? la acompañante de él, David Bennett. Bueno, esa película David es muy Bennett, buena. Tremendo actor. Del 85. Es una película del 85, muy buena, Leyenda. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Esta película es malísima, amigo. Ah, no la puedo salvar. Hoy te comiste un... No, esta película es malísima, boludo. Es malísima.
De todo este estilo de películas que hubo en ese tiempo, esta fue la peor. No, porque vos a esta película la estás contraponiendo con La historia sin fin, que es más o menos de la misma época. No, pero hubieron más, con menor presupuesto y mejor actuaciones. Olvidate. Bueno, a ver, dale, 5 decime. película- 5 de estas. Duna. No, Dune. ¿La Dune de esos tiempos? Nah, me quiero matar con esa película. Bueno, no pero. puede haber una película tan mala, boludo. Bueno, ¿ves? Pero La son de esa historia estaba época. Genial, Ey, son y de. la película era una mierda. Che, nos tenemos que ir. Sí, No sé por qué estuvimos robando con esto. Pasamos los 90. Mientras tanto, Había que rastrear, pero luego Argentina-Marruecos podríamos 2-0. ¿Terminó ya el partido? Ah, no. Sí, debe haber terminado. Señoras y ¿por qué señores, 15 ganaba Marruecos minutos? 2-0. Rahimi, un golazo. Una jugada ¿Qué es colectiva esto? Nah, fantástica. boludo, está todo- Entre No, Ajomash. pero acá estoy viendo que dice más 15 minutos. Después Rahimi de penal en el comienzo del segundo tiempo. O sea, Después tiempo los segundos cumplido. de Simeone. Argentina. Ese penal Pará, que sigo tiempo insistiendo, cumplido. es discutido desde el criterio Adicionó con el 15 cual se lo minutos. otorgó. Termina en este Sabrá momento un marcando la quilombo. diferencia. Y van 9 minutos 50 y adicionó 15. Mm. Qué raro. Aguante La historia sin fin, dice acá Liliana. Sí, La historia sin fin es tremendo. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en el cine. Hay muchas Sí, películas buena que nos marcaron. Che, bueno, nos tenemos que ir. Esto fue todo. Así nos vamos. En este episodio número 58 de F5. Que nos planteaba la nueva jornada laboral de 12 horas. Mastique canasta. Es lo que viene, parece. Y es lo que todos los argentinos están pidiendo. Tuvimos un breve pantallazo, o no tanto, de la situación del turismo en Río Gallegos, donde, bueno, Vidal siempre hace muchos esfuerzos para que los riogalleguenses estemos cada vez peor. Y en ese sentido, ahí están trabajando. Mientras tanto, analizan qué podrán hacer por la gente que está sufriendo las inclemencias del deshielo, del tiempo y del deshielo. Petri, que va a volver acá a visitar, sobrevolar con algún y no sé qué, sacar una foto. Marcelo Truchetti, del Sindicato de Petroleros, bueno, diciendo la realidad. Si lo están despidiendo, esto es lo que votaron. Lo dijo él, ¿no? Sí. Hay retiros Sí. voluntarios del sector petrolero. Gente de la UOCRA que también nos están despidiendo, y que por supuesto el secretario gremial de la UOCRA en Santa Cruz debe estar en un barrio privado de alguna provincia argentina, riéndose de cada uno de sus afiliados, porque no pasa nada. Nos despedimos. Hasta el viernes. Chau. Chao, hasta el viernes. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos.